Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, el espacio de conversación, espacio amigo, espacio de discusión, si es que quieren, sobre cultura pop y sus distintas variables, sus distintas manifestaciones y, bueno, la entretención que nos ha traído durante esta larga, extensa cuarentena, pero no por eso ahora más importante que en momentos previos. Les saluda Camilo Elena Bravo y junto a mí se encuentra, como en todas las jornadas, don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Oye, eso es súper importante de la extensión de la cuarentena, Camilo, porque aunque la gente no lo sepa, algunas personas no lo sepan en sus casas, todavía estamos en confinamiento, todavía hay que guardar un poco de distancia social, y hoy día que estuve en el centro, era ganas de agarrar a charchazo a un par de hueones que piensan que esta cosa ya pasó, pero bueno, afortunadamente ya tenemos un nuevo capítulo del Planeta Sapiens para relajar la mente, disfrutar con las cosas que más nos hacen sentir, como en este caso es la ficción. Recordar a la gente nuestras redes sociales, si nos quieren encontrar para conversar, está nuestro Instagram, Planeta Sapiens, a secas. Está también la plataforma de YouTube, donde tenemos subidos todos nuestros episodios, todos también nuestras recomendaciones, y nos encuentran con el mismo nombre, Planeta Sapiens, en YouTube. Y como siempre también el blog, nuestra plataforma más reciente, donde estamos subiendo pequeñas reflexiones, pequeños escritos, no nada muy denso tampoco, ahí para que lo busquen, planetadesapiens.blogspot.com. Y así como les nombré recién los videos, esta semana hemos tenido también bastantes cosas. Yo me he referido a la DC Fandom, este mega evento sucedido la semana pasada, donde, bueno, todas las personas que somos fanáticos de las comiquitas, en este caso del subsector DC, hemos tenido una especie de Navidad adelantada, podríamos decirlo, con todo lo que se ha nombrado, y en este caso específico yo me refiero a lo que fue el Snyder Cut, y bueno, todo lo que ese pequeño montaje nos ha hecho volver a creer en este universo que todos pensamos que estaba totalmente enterrado, creado por el vilipendiado y también querido Zack Snyder. Y por tu parte, Camilo, has subido un video recomendando una serie que yo sé que a ti te gusta mucho y que te genera mucha pasión, como es Cobra Kai, que, si bien me decía, ya inicia su tercer ciclo. Sí, tiene 2 estrenados y el tercero está por venir. Perfecto, entonces ahí para que revisen los videos, que están bastante buenos, si me permiten decirlo. Así es, Cobra Kai, solo para cerrar la idea, esta extensión de lo que fue la saga de Karate Kid, sobre todo la primera película, que nos presenta a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence 30 años después de los eventos de la película, y bueno, cómo siguió avanzando la vida a pesar de sus aventuras en el karate. Pero lejano a eso, hoy día volvemos al documental, un documental original de Netflix igualmente, que es The Toys That Made Us, o Los Juguetes que nos hicieron, en una traducción relativamente buena, espero, que es uno de estos programas que tiene Netflix bastante particulares, que bueno, que permite una plataforma como Netflix que da contenido para todo, como para lo que haya demanda se puede producir, y que fue estrenado el año 2017, en diciembre del 2017, y es creado por Brian Boltweiss. El programa actualmente cuenta con 3 temporadas, una en cada año desde que fue estrenada en 2017, 2018 y 2019. Y cada uno cuenta con 4 episodios. ¿En qué consiste The Toys That Made Us? Muy generalmente, como bien dice el nombre, es los juguetes que nos hicieron. Cuentan la historia, los detrás de escena, el cómo nacen las ideas dentro de ciertas figuras de acción. O sea, no figuras de acción, sino que juguetes en general, que han marcado ni siquiera la última década, sino en los últimos, no sé, 30, 40 años, porque ya empieza a sumar, digamos. Y tienes historias como de productos que uno conoce mucho, como algunos de los que vamos a hablar hoy día, como otros de los que tal vez nunca habías escuchado, o de los que sabías muy poco, y gracias al programa, y aquí hablo a título personal, empiezas a conocer un poco más. Sobre todo, Camilo, porque bueno, como bien decías, hay temáticas que se nos son más familiares, y otras donde prácticamente yo siento que hemos sido moldeados por ellos, y bueno, nuestra elección va también por un poquito por ahí. Es una serie de documental, pero bueno, es bastante lúdica, también en base al Es muy material en entretenida de el que ver. se... Exactamente, muy entretenida. El narrador
tiene una forma muy, insisto, muy lúdica para contar las cosas. Y hay esta clase de humor que le debe hacer mucho sentido a los gringos y que también les debe encantar, porque yo lo he visto en hartas series de esta clase de formato para llevarlo a la entretención, que es donde el autor la persona que hace la voz en off está con constante diálogo, pero de forma inconsciente con las personas a las cuales se le está entrevistando en el documental. Entonces se forman pequeños momentos de humor en base a lo que dicen, y bueno, es una forma bastante peculiar, y que bueno, a nosotros igual siendo latinoamericanos y estando tan moldeados también por todo lo que son las producciones norteamericanas, bueno, también se nos hace un producto bastante entretenido para ver, y más que nada tiene que ser entretenido si es que se está basando en juguetes. Yo creo que The Toys Tomatoes, una de las gracias que tiene, es que es muy interesante en su narración, o sea, está muy bien hecha. No estoy diciendo nada en teoría del otro mundo, pero lo que me refiero es que cuando tú la ves, como decía, es súper entretenida de ver, te dan ganas de saber lo que te están contando, a pesar de que te pueden estar hablando de juguetes o marcas que puedan serte muy desconocidas o de plano no interesarte. Por ejemplo, hay un capítulo de G.I. Joe que yo desconozco completamente aquí por un tema, yo diría más que nada generacional, pero que lo vi y me gustó bastante, o sea, como producto, como programa para ver, me llamó mucho la atención, lo encontré entretenido, además de que aprendí de dónde venía esta figura o este nombre que ha sido referenciado muchas veces, que yo lo he escuchado en distintos programas, videos, etcétera. Y así con muchos otros casos, como los de Barbie, como los de He-Man, por ejemplo, que no tenía idea cómo iniciaba He-Man, su historia y todo, con los más actuales que aparecen más adelante, no sé, pues como Star Wars, que no es actual propiamente tal, pero es mucho más moderno, Transformers, en fin, da un paseo por muchas franquicias, por muchas marcas, pero eso te lo lleva con una narración, como decías tú, que es súper lúdica, que, que no por eso es menos seria, porque de hecho los capítulos que nosotros seleccionamos tienen mucho del componente social que explica el surgimiento de los juguetes, y que también llevó a su éxito. Entonces tampoco es una enumeración de acontecimientos, sino que también hay, no sé si una interpretación, pero por lo menos hay un relato que está construido y que está muy bien construido, y que audiovisualmente es súper atractivo de ver, porque tiene estas animaciones que hacen juego entre los juguetes, y cosas como las cosas que van ocurriendo, o van editando los diálogos, las cuñas de los entrevistados para poder crear cierta como conversación entre ambas partes, y esto sumado al narrador que hablabas tú, que es un personaje más, porque a diferencia del otro documental del que hablamos hace un tiempo, que fue Wild Wild Country, donde no había un narrador, sino que solo escuchábamos las declaraciones de las personas que habían experimentado el hecho, acá el narrador te va contando la historia. Es más clásico en ese sentido, pero lo clásico es en algunas técnicas, pero no así como en la forma, o tal vez sí, no sé, pero mi punto es que es súper choro desde todas las aristas, el de la forma, del fondo, de ver. Y sobre todo también, Camilo, porque tiene un minutaje donde todo está tan bien condensado que tampoco se te hace, no se Se te te larga. alcanzan a hacer exactamente, no, tampoco se te hace pesado, por más que haya momentos donde la información tiende a ponerse un poquito más densa, pero bueno, eso va a ser cosa que hablemos cuando ya nos pongamos en materia con los episodios, pues Camilo, pero nosotros hemos decidido partir con tal vez el que a nosotros como varones también se nos puede hacer más lejano, a nivel de que yo creo que, no sé tú, Camilo, pero yo nunca he jugado, por ejemplo, con una Barbie. Por más que he tenido totalmente condicionado, bueno, no sé si toda mi existencia, pero yo debo ser desde mi más tierna infancia, sé que hay un juguete que las niñas que siempre han querido, y ese ha sido una muñeca de Barbie. Exacto. El primer capítulo del que hablaremos es el de Barbie, es el segundo episodio de la primera temporada. Y en mi caso personal, claro, pues uno la conoce, ¿cachai? Cuando uno ve y tú dices como, veré el capítulo de Barbie, el primer pensamiento en ese sentido es súper, a partir de la cultura un poco machista en la que uno fue criado, que te hace decir como, hoy no me va a interesar el de Barbie, vamos a buscar uno más varonil como el de He-Man, ¿cachai? Eh,
Pero decidí en su momento, cuando la vi, como pasar ese primer impulso más cavernario y me encontré, como te digo, ante un capítulo que es muy interesante. Como decías tú, sí, pues yo conozco Barbie, lo he visto, nunca jugué con Barbie, pero por ejemplo tenía a mis primas que tenían Barbies y de repente eran como, hacían como crossovers con mis Max Steel, ¿cachai? Entre cuestiones de pareja, entre ambas partes, como eso fue lo más cercano a jugar con Barbie. Eh, pero más allá de esa relación que yo tuve con ella, el capítulo en sí mismo te cuenta la historia detrás de un juguete que es símbolo, ¿cachai? Que fue un poco desde donde yo me quise acercar y que fue con lo que me encontré en su momento y ahora cuando lo vi de nuevo también encontré, y a esto me refería al principio, ¿cachai? Que parte poniéndote en contexto muy tempranamente, diciéndote que primero nace como la necesidad que veía su creadora, Ruth Handler, que ve que sus hijos, ¿cachai? No podía tener una referencia más cercana que sus propios hijos, que su hijo varón tenía Ken, a todo esto, tenía las posibilidades para jugar con sus figuras de acción o con sus monitos a cualquier cosa, podía hacer lo que él quisiera, en cambio su hija, Barbie, solo podía jugar a ser mamá con muñecas bebés. Y ante eso dijo, "Puta", entre que no le parecía y entre que vio una oportunidad, digamos que también la señora se las traía, ¿cachai? No era ni una blanca paloma que trató de... No, sí, era una comerciante propiamente tal, pero que vio en un problema social, en una falencia social, una oportunidad gigante que, bueno, la consagró, la hizo literalmente cambiar la manera en que muchas personas juegan o jugaron o jugarán hoy en día. Y estos relatos, Camilo, desde su origen, yo creo que nos recuerdan de forma inmediata a esta tremenda idea que tal vez en momentos ha estado más álgida, en momentos donde ha estado más baja, que es este concepto del sueño americano, de que en la tierra de las oportunidades, si es que tú tienes una idea y sabes vender esa idea, lo más probable, y dadas las condiciones a nivel sociales, económicas, políticas, lo más probable es que tu idea fructifere. Y en este caso, bueno, la diseñadora Ruth Handler junto con su esposo, ellos tenían esta concepción en torno a cómo pensaban ellos que tenía que verse transformada el escaso nivel que tenían los juguetes en ese momento. Y bueno, una vez que ya entra este personaje que vamos a hablar posteriormente de él, que es Jack Ryan, podríamos decir que es el padre de este juguete, fue cuando la cosa agarró otro color, fue la persona que diseñó a la figura, a Barbie, desde su concepción a nivel de figura para transformarlo desde lo que En el ellos tenían. físico. Exactamente, la base que era este juguete venido de Suiza y que venía desde la habían ellos sacado de una tira cómica de una niña, de una mujer que era prostituta, que es algo que, pucha, evidentemente te juega, no sé si te juega en contra, pero evidentemente se te forma ahí una concepción muy extraña de ideas en torno a que, claro, pues, esa tira cómica totalmente machista que muy poco o realmente nada tiene para inspirar a las mujeres de aquel entonces, y se transforma en entre comillas, siempre entre comillas, símbolo de empoderamiento que se fue transformando paulatinamente esta figura que en su momento, de hecho, las personas, el público, el pueblo norteamericano no quería. Ese primer rechazo que recibe, como dices tú, es bastante bastante decidor del contexto de la época, porque como decíamos, el principal juego que tenían las niñas en ese tiempo, estamos hablando de los 60 si no me equivoco, eh, sí, empezando los 60, las niñas solamente podían jugar como a la práctica de ser mamá, ¿no? Eh, y cuando sale esta figura, literalmente esta figura que les permite ampliar las posibilidades de juego, estamos hablando de un nivel súper básico, empiezan a salir temas súper estúpidos, si me preguntáis a mí, o sea, como que alegaban porque tenía senos. Es que no, que los tenía muy grandes, que los tenía muy chicos, que esto, que lo otro, y es como, ¿por qué, cachai? Pero, pero en aquellos años evidentemente era un tema, pues, Es sí, que a eso es lo que voy, pues es un tema, pero son weas.
O sea, es que visto desde la perspectiva del presente, claro, evidentemente son cosas que uno no le toma el peso, pero yo me imagino que en aquellos años donde, imagínate que bueno, después cuando el juguete se hace un poco más famoso y le van colocando distintas profesiones, imagínate que Barbie, a la única profesión a la cual no pudo acceder sino 30 años después era ser doctora por el simple hecho que en aquellos años era imposible que una mujer fuese doctora, fuese médico. Entonces, claro, hay cierta prisma que te da la perspectiva con la cual, claro, una figura como Barbie evidentemente te muestra cuál es el momento, cuál es te dibuja, te grafica cuál es la tensión de la época y bueno, en este sentido el documental igual es súper incisivo en mostrarte esas partes porque evidentemente realza la importancia del juguete, no solamente como algo con la cual se gana dinero, que es algo muy presente en el documental, sino también que marca una época y bueno, en este sentido el documental es bastante es muy claro en autoadularse a sí mismo, es decir, a la muñeca diciendo que, claro, que Barbie no es finalmente una representación del canon estético que siempre se ha deseado de las mujeres, sino que más bien es una representación de todo lo que puede ser una mujer como cúspide propia de su mismo género. Ahí uno puede tener disonancias totalmente plausibles, o sea, yo creo que lo que se cuenta después es que una vez llegada la década de los 90 que a Barbie le empiezan a cuestionar en torno al cómo se presenta ella misma con todas estas características que no es compartida por todas las mujeres, evidentemente me refiero a características físicas, pero en aquellos años evidentemente la reflexión, si bien estaba, y lo dicen, era mucho más naif, era mucho más, entre comillas, ingenua. Sí, pues eso es lo que me refería, porque los problemas a los que se enfrentaba reflejaban los distintos escollos con los que tuvo que ir pasando. Porque junto a eso estaba que cuando empezaban a aparecer propuestas, muchas de ellas también eran rechazadas porque toda la industria estaba, en términos administrativos, digamos, de industria, estaba compuesto por hombres, eran a los hombres a los que ella tenía que venderles el producto para que le aceptaran, para que lo produjeran. En algunos casos eran a hombres a los que tenían que convencer para que compraran estos productos, para que llegaran. Entonces el Barbie no tenía para nada generaba como cierta disonancia en el sentido de que no tenía para nada su orientación, buscaba que hombres o varones, padres, hijos, quienes sean, eh, la compraran, sino que eran las niñas, pero las niñas no tenían como voz ni voto en ese sentido en el mercado. Y, y en algunos casos, en los estudios que se hacían y que nos comentaban en el capítulo, había mujeres que tampoco les parecía Barbie por estas cosas de las que hablábamos, por no sé si la ropa, pero por las características físicas, consideraban que era muy provocador en algunos casos. Y eh, eso eh, no diría que cambia, pero justamente a partir de eso es que ellos logran meter el gol de hacer pasar a Barbie, que es cuando le sacan partido a la parte de la moda. Cuando alguien dice por ahí, si hay algo peor que tener como una muñeca que promueva como la promiscuidad, es tener una hija que no sea lo suficientemente femenina. Pues si Barbie le va a enseñar a ser más femenina, le va a comprar la muñeca independiente del tema de los pechos o de la ropa. Esa parte del documental es fabulosa porque imagínate que la industria de los juguetes en ese momento se haya tenido que valer de un psicoanalista para demostrarte eso. No me acuerdo en este caso cuál era el psicólogo al cual buscan para hacer esa reflexión, pero claro, llevar a ese nivel y siendo que el psicoanálisis también en ese momento, no sé a qué nivel habrá sido aceptado en aquellos años a nivel de comunidad científica, pero claro, te lo plantea el documental, le da una base teórica científica y bueno, que te lo muestre, yo lo encontré parte fundamental de la historia, sobre todo para entender cuáles fueron las formas en las que este juguete que estaba siendo resistidísimo en cierto momento y que de hecho en sus primeras apariciones en ferias, juguetes, no le iba bien porque a las madres y a los padres no les gustaba, es una muestra de lo mismo que te decía al principio, el cómo estos creadores tuvieron que luchar para que su producto sea finalmente un éxito. Y esa es una muestra o una forma del documental que estaba súper presente y yo lo agradezco bastante que, claro, evidentemente los documentales son autocelebraciones en torno a estas mega franquicias, pero también te saben mostrar cuáles son sus momentos
sus signos más bajos y son bastante gráficos en decirte, no, sabes que acá el juguete bajó 30% y te lo muestran, no, la industria está bastante mal, te lo muestran. Por ejemplo, el momento cuando te dicen que Ruth y su esposo empiezan a hacer desfalcos a nivel de distribución para que el juguete no tenga, para que ellos finalmente no dejen de perder dinero, pucha, lo encontré súper valorable que te lo hayan contado, porque también se lo pudieron haber omitido, también te pudieron haber dicho que ellos en un momento salen del juego, después vuelven, pero en ese sentido encontré que la transparencia con la que tiene el documental, los documentales en general, para demostrarte esas partes más bajas del negocio, para mí no me lo esperaba. Como buen producto gringo pensé que era constantemente gloria, 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 pero bueno, encontré súper valorable que esté presente como parte coral del relato. De hecho, junto a eso aparece el auge y caída de este individuo Jack Ryan, que es la otra cara de Barbie, las manos en realidad, El rock. que a partir de todo el éxito que recibió y sobre todo ese primer contrato que firmó, que estaba basado en las pocas posibilidades de éxito, por decirlo de alguna manera, o en las escasas rentas que estarían recibiendo, él terminaba recibiendo un porcentaje de plata por muñeca creada o por muñeca vendida, no me acuerdo. Pero al final con eso terminó haciéndose multimillonario y comprándose un castillo, ¿cachai? Una weá así completamente innecesaria. De Y hecho, después te van contando, perdón, que tiene estos carretes, ¿cachai? Con mucho alcohol, con muchas drogas, y bueno, con el consumo de drogas empieza también a hacerse mucho más perseguido, a tener cambios de humor más drásticos, lo que hace que en algún minuto lo saquen de la empresa por lo mismo. Y que fuera desterrado un poco de todo lo que tiene que ver con Barbie, no solo por, digamos, por haber cerrado un ciclo, sino que porque su historial mediático era tan negro que no nada, pues se lo vio porque era demasiado malo para el negocio, por diferencia de lo que pasa con Ruth, que es tan creadora como él, pero que ella fue sacada por este tema del que hablas tú, pues de los problemas con los números, o las estafas o intentos de estafa, no sé, de malversación de fondos, pero más allá de eso, a ella se le honra en algún momento más adelante, por cambio él no, pues él fue expulsado de la empresa de Mattel y nunca más se le vio al menos oficialmente. no, y de hecho, o sea, a mí me hubiese gustado mucho que hubiesen sido un poco más incisivos, de mostrarte más del personaje de Jack Ryan, porque es como este clásico, como este antihéroe, por decirlo de alguna manera, y claro, después, una vez que lo sacan de la historia oficial, una cosa que es bastante común cuando son los vencedores quienes lo hacen, la forma más frecuente que ocurre tradicionalmente, es que dicen que, claro, como este tipo tenía problemas con drogas, que era conocido también, era bueno para las orgías, y no solamente orgías, sino que también le hacía al sadomasoquismo, lo dicen en un momento. Entonces, claro, dice, no, él no forma parte de la creación porque, claro, evidentemente para un juguete como Barbie no es bueno que se le ligue a personas que tienen estos antecedentes tan poco ligados a lo que son los niños, pero como parte de este relato es bastante interesante. Insisto, me hubiese gustado mucho que hubiesen ahondado en esta persona, no solamente por su vida personal, sino también porque la forma en la que este hombre plasmó la forma en la que Barbie se hizo famosa, es decir, él le daba articulación a los juguetes, y eso es algo súper importante, más en una serie que te está mostrando cuáles son las condicionantes que hacen a un juguete famoso. Un personaje que realmente me llamó la atención, y eso es lo otro, pues, que jamás pensé encontrarme con alguien así en un documental sobre Barbie, pues. Entonces, en ese sentido, la serie, claro, tal vez no es novedosa como te cuentan las cosas, pero sí es novedosa en sí mismo la historia que te están narrando. Sí, porque tiene todos los elementos, ¿cachai? Los buenos y los malos. Hacia la última parte del capítulo ya te hablan de cómo con el surgimiento de las Bratz, Barbie se fue un poco a la mierda, porque Bratz era básicamente lo que era Barbie, pero en más, porque uno era coral, entonces habían de todos los tipos, que eran de las grandes críticas que había tenido siempre Barbie del estereotipo un poco que proyectaba. Y junto a eso su actitud más como adolescente, desinteresada, hacía que Barbie quedara para las niñas chicas. En cambio, las cabras más grandes les interesaban las Bratz y Barbie empezaba a desaparecer. ¿Y cuál fue la respuesta de la compañía?
de demandarlas, tratar de decir que eran básicamente copias de Barbie, un montón de shows, en algún momento intentaron comprarlas también, pero no lograron. Bratz ganó la demanda, pero el tema es que todos esos años en juicio terminaron pasándole la cuenta igual y digamos, por insistencia, Mattel en este caso terminó ganando y sacando a la competencia del camino, a la competencia más dura que había tenido hasta ahora, porque antes habían surgido copias de las muñecas y todo, pero ninguna había alcanzado ¿cómo se llama?, a sobrepasarlas en popularidad. Y con la única que le hicieron, básicamente le hicieron desaparecer a puro aguantando, digamos, el knockout. Y en ese sentido, este documental, al menos de los que vamos a revisar, es el único que más o menos te deja la idea de que la franquicia está en un momento bajo. No sé si tú compartes esa idea conmigo, Camilo, que es como el que, claro, el que más en un momento te dice que es la muñeca número uno y todo, pero cuando nos vamos acercando al final del mismo, de hecho el documental suelta a nivel cronológico cuando te dicen si es que, o se preguntan si es que Barbie dejó de ser algo que provocaba, pues, y si no es asimismo un juguete inofensivo a días de hoy. Y esa reflexión a mí me gustó mucho, al menos como colofón final, porque igual terminado esto, yo me pongo a pensar, claro, pues la gente seguirá comprando juguetes en este sentido, Barbies. Yo siento que igual es un concepto medio anacrónico, como así también pienso que los juguetes en sí mismos es algo anticuado. Yo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a qué te refieres con la reflexión de si es que es un peligro? No, porque no, se hacen a sí mismos la pregunta, o sea, ¿por qué Barbie ya, pese a que en un momento sacan esta línea de las fashionistas y les va bien en un Ujú. momento, pero dura poco y después las ventas bajan? Una de las personas que forman parte de la plan ejecutiva se pregunta a sí mismo, ¿por qué pasa esto? O sea, Barbie ya perdió su capacidad para ser provocativa en el sentido de provocar, de ser rupturista, como en cierto momento fue, y no se volvió a sí mismo un juguete inofensivo, es decir, un juguete que por más que cambie dentro de un mismo status quo, ya no tiene esa capacidad como para romper Ah, moldes. claro. Y me gustó mucho que te lo mostraran porque, insisto, el documental que al final te deja claro que la franquicia ya no es lo que era. Fue cuando Judy, esta mujer, Judy creo que se llama, se hace cargo de Mattel y de toda la línea Barbie luego de que Ruth fuera obligada a renunciar. Cuenta que había una otra muñeca, otra marca que estaba como haciéndoles la competencia y en algún punto casi alcanzándolas. Y descubre por algún topo que tenía por ahí de que su competencia iba a sacar una muñeca rockera. Le dijeron, la próxima muñeca es una rockstar. Y ella dice, listo, es lo único que necesitaba saber. Y llama a su equipo, a sus vainas rosadas, como le decía ella, y manda a hacer la pega en menos de la mitad del tiempo. Hacen lo que antes demoraban en hacer, no sé, como 6 o 9 meses, ahora lo hacen en 4. Y sacan a la Barbie Rockstar y a su banda y todo el show y dejaron la cagada, obviamente le fue la raja. Y ante la luz pública, cuando los otros sacaron a su muñeca Rockstar, quedó como que ellos le habían copiado a Barbie. Lo que te habla junto a lo que conversábamos antes, a la astucia de esta compañía y de esta línea en particular también, que no tenía problemas en, no sé si romper las reglas, porque tampoco es tanto como eso, pero en hacer lo que sea necesario para sobrevivir en el negocio también. Sí, no, esa anécdota igual te pone en el contexto de lo depredativo que son siempre las personas que están en el mundo de los negocios y para también, pucha, a nivel de entretención a uno le gusta conocer esos entresijos que tienen las grandes compañías y claro, tal vez de entre las muchas cosas que se hacen a nivel corporativo, esas son de las anécdotas que más caen bien de cara a nosotros que somos los espectadores. Y bueno, De tal vez para hecho, hacer un poco... Sí, dime, ujú. dime. No, 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 de hecho solo quería complementar eso, porque con lo que decías tú, porque cuando uno ve un documental, no espera que te cuenten ni siquiera las malas, sino que las acciones como poco éticas, es que quieres, de la compañía de la que estáis hablando, porque en este caso sí calificaría como eso. Exactamente, pero para finalizar la idea con el capítulo de Barbie, a mí me gustó mucho, no esperé que fuese así y siento que es una muy buena invitación a las personas que tal vez tengan, que sepan que tienen este documental disponible en Netflix y que también tal vez sientan atracción por empezar con otro episodio si quieren ver algo que conocen, pero que tal vez no conocen la trastienda de lo que compone a esta tremenda franquicia, que le den sus 45 minutos porque es un muy buen documental y es muy entretenido.
Exacto. Y vamos al segundo. El segundo es uno de la tercera temporada, es el primero de la tercera temporada, que es sobre las tortugas ninja en español y bien resumido, porque sabemos que su nombre en inglés es bastante largo, Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, que son, como decía, conocidas como las tortugas ninja. Acá en Latinoamérica nos encontramos con ellas, yo diría que gracias a Fox Kids inicialmente, las generaciones más jóvenes gracias a Nickelodeon, o las películas de Michael Bay en su minuto, y que te cuenta la historia de origen de un grupo, de una marca, si es que quieren, que es muy conocido, pero que no por eso, yo por lo menos desconocía su origen a pesar de conocerlas y nada, por ser parte de los recuerdos de la mayor parte de mi vida. No tenía idea cómo, sabía que estaban basados en un cómic, pero no tenía idea que en realidad era un cómic, literalmente un número. Y de ahí en más fue la carrera por tratar de vender la marca. Sí, ese comienzo que tiene, porque esta diferencia de tal vez los otros episodios que hemos visto, le da mucha importancia a los autores, pero como personas, no solamente como los gestores de esta tremenda marca, sino que también le da harto minuto para contar la historia de dos personas, de las dos personas finalmente que crean esta tremenda franquicia, un dibujante y un Dos escritor que, dibujos. bueno, dos digo, claro, o sea, pero me refiero a que los dos como tal son los creadores de la marca. Y claro, o sea, imagínate que o sea, lo primero que te cuentan es que son personas que están totalmente influenciadas por el mundo del cómic, o sea, a estos dos se les sale el amor por Jack Kirby, pero por los poros, o sea, yo creo que ellos pelearon mucho para que hayan puesto esa foto que tienen ahí con el rey, como parte fundamental al menos del comienzo, el comienzo de la historia. O sea, hay uno de ellos que dice de forma súper patente de que él toda su vida, que había sido criado en base a los tebeos, su única forma de entender su vida era dedicándose al 100% a ellos. Sí, de hecho nombra el primer referente que nombra, o sea, nombra el primero, me miento, no nombra puros cómics de Marvel, pero nombra Los Cuatro Fantásticos, Daredevil, y Los Nuevos Dioses y Mr. Miracle del DC, y había uno más de Marvel, pero no me acuerdo ahora, pero el primero que nombra es Daredevil y me parece que esa referencia es clave, porque para quienes no sepan, las tortugas ninjas nacen un poco como eso, como una inspiración, no diría es una sátira, porque nos están burlando de Daredevil, pero es como tomar la idea de Daredevil, distorsionarla bastante, pero en el fondo es hacer lo mismo. Más allá del hecho de estas cuatro tortugas mutantes, tenemos al maestro Splinter, que es como un palo, o sea, la traducción versus Stick, que él es el entrenador de Daredevil, que significa astilla. Eh, lo mismo con la mano en el caso de Daredevil, el clan del pie en el caso de las tortugas ninja, el hecho de que sean ninjas en sí mismos, de que vivan bajo New York versus Daredevil que vive en la cocina del infierno. Entonces se inspira mucho en él, en este héroe que es bastante underground, pero que es bastante específico en ese sentido. Porque si bien Daredevil es un personaje que es conocido, que se sabe, está dentro de la historia Marvel, digamos más mainstream, tampoco es uno de los que está arriba siempre. Entonces habla mucho de como de el verdadero gusto de estos creadores en un superhéroe en particular, los cómics en particular, y que nada, pues terminó siendo la idea del $1.000.000, literalmente. Sobre todo porque ellos, claro, como tú bien decías al principio, es un cómic el que hicieron, o sea, apostaron al 100% por la idea y bueno, los resultados que finalmente vemos bueno, han durado décadas y décadas. Es importante eso que dijiste, Camilo, en torno a las tortugas ninjas con Daredevil, porque yo no sé si será canon, pero hay unas viñetas donde se cuenta el origen de las tortugas ninjas, es decir, estas tortugas animales, tortugas radioactivas, que nacen en el mismo momento que el camión de los químicos, De y que Daredevil. está a punto de impactar al pequeño Matt Murdock. Entonces, claro, o sea, tener esos dos orígenes secretos, por decirlo muy en la etimología de los cómics, tenerlo ahí de forma tan patente y que, no sé, ahora que nos gusta tanto la idea de los multiversos, es evidentemente muy, muy, muy entretenido. Pero ya centrándonos en la historia, claro, tenemos a este grupo de
Imagínense la misma idea que ellos te hayan tenido que tener de ponerle antifaces a tortugas para hacerlas, tenerlas de forma bípeda, o sea, y más encima hacer un cómic que, lejos de las posteriores encarnaciones, en su idea más prístina, es violento, es sarcástico, es súper adulto, y eso es una idea que también los ayuda a a dejar en contexto de cuál era el momento de los cómics en aquel entonces. O sea, actualmente es una industria que, bueno, conocida por toda la cantidad de dinero que mueve, pero en aquellos años era un entretenimiento menor. O sea, la sola idea de que estos enmascarados llegasen en algún momento a triunfar era absolutamente imposible, y en ese sentido, y como algo que te tiende a mostrar el documental en otros capítulos, el éxito de las tortugas ninjas igual está muy condicionado, no solamente porque después se terminan transformando en juguetes, sino porque en Estados Unidos la combinación juguetes y serie de animación es una simbiosis que en muchos casos significa éxito. De hecho, más que una simbiosis, yo diría que es la jugada necesaria, porque claro, aquí uno ya ve un patrón cuando ya ha visto la serie un poco antes, te das cuenta que un factor que sale en común es el de la necesidad de crear una serie animada para que se pueda vender el producto. Nosotros vamos a hablar más adelante de Hello Kitty, pero con Hello Kitty pasa lo mismo, en América por lo menos. Y en el caso de las tortugas ninjas es igual, porque las tortugas ya podían ser como interesantes, todo lo que tú queráis, pero no. El problema era que no las conocía nadie, ¿cachai? Incluso en el caso de He-Man pasó, yo vi el capítulo hace un tiempo, y pasa lo mismo, porque crean los juguetes y necesitan empezar a crear cómics y crear sobre todo una serie animada para que los niños conozcan este producto y de ahí lo quieran comprar. Y las tortugas ninja, como bien dices tú, sus creadores Kevin Eastman y Peter Laird realizaron el primer número, y en el primer número matan al villano y todo porque nada, pues no pensaron que realmente iban a seguir sacando otro, y en teoría no sacaron otro, sino que empezaron a crear las caricaturas, y las tortugas ninja empiezan a agarrar toda la forma que nosotros conocemos a partir de la producción audiovisual. El hecho de que tengan ¿cómo se llama? Los antifaces de distintos colores, que cada una tenga un nombre distinto, que está en Sevilla, que cada una tenga una personalidad, son cosas súper prácticas de una narración, de una narración en cualquier estilo, pero en este caso una caricatura que necesitaba sí o sí, y la personalidad de cada uno fue definida de esa manera, pues, el líder, el tipo que era el más nerd, el tipo que era más rebelde, el tipo que era más niño. Entonces, te vas dando cuenta que aquí lo único que hay es que una persona se cruza, un productor, no estoy muy seguro cuál es el rol ¿cómo se llama? En términos de pega de Mark Friedman en este caso, que es él, vio el potencial en las tortugas en la historia y fue paseándose por Estados Unidos, tocando puertas literalmente, ofreciéndolas, y en todos lados le decían que se deje huevear, porque nada, volvemos un poco a los argumentos que ocurrían, por ejemplo, con Barbie, que transcurre, no sé, 20 años antes, porque esto está en el 84. A este tipo le dicen, no, es que son ninjas y los ninjas no son asesinos a sueldo, entonces ¿cómo le vamos a estar vendiendo esa cosa a los niños? No, es que son tortugas, que las tortugas no le llaman la atención a nadie. Entonces, al final es como el miedo a lo desconocido siempre se puede argumentar mediante razones que pueden ser lógicas, ¿cachai? Pero lo hemos conversado antes, pero no por eso van a ser las razones correctas. Y entre tocar tanto puerta a puerta, nada, pues de repente le dio el palo al gato y se lo dio y se fue para arriba. Pues dentro de los que le dijeron que no estuvo Mattel, por ejemplo. Mark Farmer, la persona que ahí tú decías, estoy seguro que él es publicista. Creo que él, claro, y su labor era la de encontrar, como tú bien dices, el potencial, y ser una persona lo suficientemente hábil y con un ojo con un ojo para ver cuáles son las formas de la que se podía marketear un producto que inicialmente es totalmente invendible. Si eso creo que es son las partes más gratificantes que te dejan estos documentales, o sea, ese tránsito que claro, después uno cuando lo ve de forma panóptica lo puedes encontrar lógico, pero que si partimos de la base que es cero, es imposible que en algún momento se haya transformado en algo tan grande. Quería mencionarte lo que acabas de decir, Camilo, y que tal vez se sale un poquito de lo que vamos a conversar, pero yo lo encuentro que es algo súper importante, porque este capítulo de las tortugas ninja es súper detallista al mostrarte cómo funcionan un mismo producto en diferentes plataformas. ¿Por qué?
en este caso, los dibujos animados que posteriormente conocemos de las tortugas ninjas son súper más expositivos, o sea, cada quien tiene una personalidad ya definida, los colores evidentemente ayudan para que cada quien tenga sea un personaje ya determinado de por sí, diferente a los de los demás, pero si esto lo situamos en los cómics, evidentemente es una narrativa diferente, es algo que funciona a más a largo plazo, puesto que los dibujos es uno y la compenetración total de la historia te la da la simbiosis entre el arte y también las letras. Entonces, claro, las tortugas ninjas que nosotros conocemos, posteriormente conocemos en los dibujos animados, que es un formato mucho más ingenuo, mucho más naif, donde las temáticas también son más, bueno, porque son dirigidos a niños, eso no es nada nuevo, pero claro, el material en el que se basó, podríamos decir de hecho que son dos historias totalmente diferentes y tampoco es que dialoguen entre sí, o sea, y esto también nos da a entender por qué hay productos que funcionan muy bien en el papel, en los tebeos, y después cuando se intenta llevar al 100% basándose en la fuente, siendo lo más fiel posible al material original, no funcionan, y en este caso es algo súper patente. Si hubiesen llevado las tortugas ninjas a lo que eran estos cómics en blanco y negro, que también jugaban con el tema de la parodia de los superhéroes, pero que también tenían un componente violento muy fuerte, no hubiese funcionado para nada, y tal vez esta tremenda industria de juguetes donde vemos que los almacenes estaban llenos con estos personajes, no se hubiese podido materializar, y esa parte del documental, la, las condicionantes entre el cómic, la serie de televisión y posteriormente las películas, siento que es algo muy interesante como para ver cuáles son las determinantes que te hacen que un producto funcione en cierta plataforma y por qué en otras también no puedan ser de la misma manera. Y de hecho, cuando ya nos acercamos a la parte cuando te cuentan el por qué funcionan las dos primeras películas de las Tortugas Ninjas y posteriormente ya cuando viene la primera debacle de los personajes, es cuando se intenta hacer algo que en el cine no estaban las condiciones y por las mismas características de los personajes como para que triunfen. ¿Que te refieres a a la tercera entrega? Sí, pues Exactamente. ellos comentan que hacen esa primera. Voy a aprovechar del pie que tiraste, que el mismo Mark Friedman, que es el tipo que vende la licencia, que compra las licencias de las Tortugas Ninja y empieza como a distribuirla, en algún minuto plantea, de lo poco que se dice él en esta industria, de lo que he aprendido es que el que se queda quieto muere, ¿cachai? Entonces tenéis que mantenerte en movimiento, y la única forma de mantenerte vivo y de ganar, por lo tanto. Y él empezó a hacer las gestiones mientras él a la caricatura le iba a la raja, a los juguetes le iba espectacular. En pensar en una película, le decían, ¿para qué vas a hacer una película si tenemos toda la cuestión aquí armada? Y siguió con el cuento y vendió la película, él logró conseguir una productora que la realizara y, y la hizo muy similar en ese sentido, no sé si como similar como de lealtad al material original, pero sí similar como en el aura, en la esencia, mucho más, no sé, podemos tener escenas de Splinter siendo torturado, ¿cachai? Entonces esa cuestión no es de las caricaturas de las 10 de la mañana. Y ahí entra un poco en juego la gracia que tiene el narrador, o quienes escriben el guión del capítulo, en decirte que, claro, te lo plantean como, puta, la cagué, esto fue un cagazo, aquí se nos va a ir el negocio, porque vamos a hacer una cuestión que era para cabros grandes, ¿cachai? O sea, la película era para gente grande, pero los juguetes eran destinados exclusivamente a niños. Pensaron que iba a ser un cagazo, se estrenó la película y fue la película independiente más vista no sé, del año, ¿cachai? Que tenía los mayores récords de venta en ese sentido de tickets. Y fue otro golazo por arriesgarse de nuevo. Oye, no sé, Camilo, si es que tú has visto al menos las dos primeras, son entretenidas, Las vi hace tiempo, mucho tiempo. Yo recuerdo haber visto la segunda, no sé cómo, es como la del moco, es muy gracioso el subtítulo de la segunda película. Esa es mucho más violenta que la primera, tiene unas escenas también de baile bien chistosas, pero como producto en sí mismo, pese a que actualmente las mismas caracterizaciones de las tortugas se puedan ver anacrónicas, muy anticuadas, yo creo que a nivel visual
claro, está ese concepto, pero a nivel de temática la película sigue siendo súper entretenida y tal vez de las series que acá de las que vamos a hablar, yo con las Tortugas Ninja tengo una cercanía mucho más cercana, es una de mis favoritos, sobre todo desde cabros chico. Actualmente igual he perdido un poco la pista, pero en su momento, pucha, esas dos películas para mí fueron las de mi infancia, junto con tal vez otras más. De hecho, por acá tengo una foto donde estoy yo de cabro chico y tenía un póster de ese de esa segunda parte Bueno. y no, yo como película la recuerdo con harto cariño. Y las terceras, yo ni siquiera sabía que existía, y de hecho esto es algo muy importante en la cronología de los hechos que posteriormente vamos a contar con Camilo, pero yo tenía idea que había una tortuga ninja mujer. Sí, pues la Tortuga Ninja aparece en una serie que está a cargo de Fox Kids más adelante, que es parte como de la reinvención. Cuando la tercera película le va mal, deciden pues, tomar un poco de aire, le fue mal y tampoco ellos quedaron como muy conformes con la pega. Entonces dicen, no, ¿sabéis qué? Dejémosle un poco de aire y aquí se empieza a generar uno de los primeros quiebres y quiero detenerme en este punto antes de llegar a la Tortuga Mujer de la que hablabas tú, es que tanto Kevin Eastman como Peter Laird habían acordado algo que no se ve tanto y que yo creo que habla de ellos, como los define mucho, que es que cuando vendieron los derechos de las tortugas, la única condición que pusieron fue que ellos tomaban la decisión final con respecto a lo creativo, que nada que ellos no quisieran se podía hacer, no se les podía pasar a llevar en definitiva. Y justo con esta situación se produce el quiebre entre ellos. Que claro, a medida que va avanzando el tiempo, que van ganando más locas y que totalmente dejaron de lado el hecho de ser artistas y ya eran más, ¿cómo se llama? Más empresarios, si es que quiere. A Kevin Eastman le ofrecen, o sea, le proponen esta idea de la tortuga mujer y Peter Laird dice que no para nada porque le parecía estúpido, ¿cachai? Porque eran las cuatro, siempre habían sido así, el concepto, la idea, todo. Eh, al ver que su compañero no tenía problema en cambiar este precepto básico que ellos habían conversado antes, según lo que él da a entender y que les parecía que era como nada, como que no cabía, era súper fuera de contexto, como que dice, ya sé que como que la cosa ahí se puso media negra. Y se provoca el gran quiebre entre ellos. La serie de la que hablas tú, y con esto ahora te doy la palabra, es la serie que tiene un cameo, un episodio especial en Power Rangers. Eso es algo con la que posteriormente nos vamos a acercar a ese capítulo que también es muy bueno, pero eso es muy importante que acabas de mencionar. O sea, acá igual hay dos autores que son, los dos tienen el mismo nivel de importancia para su misma obra, y hay uno que, claro, que es mucho más flexible a mostrarse estos cambios que tiene la industria. O sea, es hasta una autoparodia tener que, claro, las cosas van mal, ya pongamos el personaje femenino, pueden alocar temas de Venus de inclusión. Milo, perdón, así se llama, Venus de Milo. Así es. Pero claro, o sea, querer ese cambio que es como, no sé, pues cuando las franquicias ya están dando manotazos de ahogado en torno a popularidad, ya se intenta darle esta vuelta de tuerca con el personaje femenino, lo cual yo encuentro que está bien. O sea, la industria no va a ser siempre la misma y constantemente uno tiene que abrirse a los nuevos mercados, y el mercado, en este caso femenino, el mercado de las niñas, también merece tener una representación, y diga, esto también es extensible a las personas orientales, a la comunidad afroamericana, a los latinos, etcétera. Y claro, está por otro lado el otro autor que, insisto, tiene el mismo grado de responsabilidad de la obra y que se mantiene de forma estoica frente a los principios con los cuales en el cual se basó para crear el producto, y se niega a lo mismo. Y me parece que es algo súper atractivo eso, porque siempre hasta lo podemos ver en el mismo fandom. O sea, hay un fandom que está abierto a aceptar cosas nuevas, casi siempre es el que más moderno. Y por otro lado están los fanáticos de hueso colorado, por decirlo de alguna manera, que cualquier
tipo de bifurcación a la obra original, ellos lo consideran que es una falta de respeto, que están arruinando su obra, de que la típica, pues me arruinaron la infancia, exactamente, una herejía, me arruinaron la infancia y toda esa clase de comportamientos que igual es como que a un niño que le quitan a un niño que le quitan su paleta, o sea, igual nos estamos basando en la entretención, o sea, es una parte banal de la vida si se quiere, es netamente ocio y ahí uno al ocio le da la importancia que cada uno le confiera a ello. En nuestro caso siento, Camilo, que claro, le damos una importancia un poquito más seria, pero eso, pues, o sea, me gusta ese diálogo que tienen los autores porque siento que lo podemos extrapolar a las mismas personas que siguen en esta clase de productos y que el documental te lo muestre, volviendo ahora a The Toy That Made Us, siento que es algo que vuelve a este capítulo algo muy entretenido y siento que yo no he visto todos los capítulos, pero siento que la confrontación entre dos autores no sé si está en otro, y eso a mí me gustó de las tortugas ninjas adolescentes mutantes. Como para ir avanzando en la historia que te cuente llegándose al final, te muestran que ya después de este periodo de los 90 las tortugas pasan un tiempo bastante de decadencia, digamos, en lo económico, porque no olvidemos que hemos hablado de las tortugas ninjas todo el rato, pero la serie es sobre juguetes, ¿cachai? Y tiene mucho esa gracia, lo vamos a conversar en todos los capítulos pasa un poco lo mismo, con el de Hello Kitty, con el de Power Rangers y con los otros también. Los juguetes, si bien son como lo medular en teoría, toda la historia que hay alrededor es súper interesante. Pero volviendo a lo que iba a decir, avanza los 90 y los 2000, en algún minuto Kevin Eastman, que era este que yo les decía que estuvo de acuerdo con la idea de incorporar a esta quinta tortuga, quería vender sus derechos. Nos contaban que el tipo era súper extravagante, que se compró un tanque. O sea, si hay weas innecesarias y comprarse un tanque. Y muestran fotos del weón en el tanque. Y hacia el final del documental nos comenta el mismo, porque él era mucho más joven que Peter Laird, entonces sus relaciones y las decisiones notaban esa diferencia, digamos. Uno ya tenía familia, ya había sentado cabeza un poco, mientras el otro nada, pues quería conocer el mundo y era un rockstar, ¿cachai? Viviendo el sueño del pibe. Entonces le venden los derechos, conversan entre ambos y le venden los derechos a Peter Laird y el tema es que posterior a esa venta, porque como para mantener en familia, digámoslo, el carácter de las tortugas que ellos buscaban proteger, se produce la venta de Playmates, que eran los que creaban los juguetes, a Nickelodeon. Y es una venta que es gigante, que es millonaria, que es en realidad la venta a Viacom, pero Nickelodeon es parte de Nickelodeon y ellos necesitaban justamente esto, como su manga de acción y de caricaturas centradas como a ese tipo de público. Y es una compra multimillonaria que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Pusieron una película que era, o sea, la serie que era Las Tortugas Ninjas, Fuera de las Sombras, si no me equivoco, que era digital 3D. Y después la cancelaron por extrañas razones para sacar una nueva versión más como, no sé si juvenil, pero como más propia del público de ahora, que es la Next Generation, creo que se llama. Y junto a eso salieron las dos películas de Michael Bay. Entonces cuando llega esa parte del final del capítulo no solo te cuenta eso, la venta que es el segundo aire que le da Nickelodeon a las Tortugas Ninja, sino que también te cuentan cómo al final se reencuentran y eso me gustó harto, lo encontré como bastante lindo. Porque te muestra eso, como que esta historia de amigos, ¿cachai? Yo los veía, entonces puede ser cualquiera, ¿cachai? Podríamos ser perfectamente nosotros dos si es que tuviéramos dotes artísticos, digamos. Pero claro. Les da mucho esa impresión, ¿cachai? Son dos amigos que puta se cruzaron, les gustaba lo mismo, les resultó la weá, si igual antes decían que habían escrito un cómic de una weá media rara que nadie les pescó, así que por eso terminaron publicándose ellos mismos las Tortugas Ninja. Entonces tiene un poco como un final feliz, porque se reencuentran después de mucho tiempo, después de que Peter Laird, el más viejito sobre todo, se nota que hay una nostalgia al momento de recordar todo ese periodo. Entonces te deja un súper buen sabor de boca también, ¿cachai? En ese sentido, claro, no sé si es salamero la palabra, pero cierra el círculo bonitamente. Y con esto yo digo lo último sobre este capítulo y te doy la palabra. Eso último que plantea Peter Laird me parece que es súper condecidor con lo que decía antes. En algún punto, cuando se produce esta venta a Nickelodeon, le preguntan
Kevin dice, Peter dijo que él jamás vendería los derechos de la tortuga por no sé qué cosa, y Peter dice, no, yo no los vendería, pero a menos que sea una suma importante de dinero, así como una exageración. Y dan la cifra que la vende, que es una cagazón de plata, que no puede ni siquiera 60 millones de dólares, y él dice como, sí, me parece que era una suficiente cantidad de dinero, y vendió las weas, pero, con la salvedad de que si es que algún día él quisiera autoeditarse y publicar una historia de las tortugas, tenía todo el derecho de hacerlo. Que él dice, siendo súper honesto, no sé si es que algo que vaya a pasar, no sé si es que algo que vaya a ocurrir, pero quiero tener la posibilidad, y creo que sería un bonito gesto, y cuando él lo dice es inevitable que uno lo piense, que ambos puedan escribir una segunda historia, qué sé yo, una continuación de ese primer número, las tortugas luego de todos estos años, qué sé yo. Eh, pero él hasta en el último minuto, en el último respiro, defiende su derecho a poder contar la historia que él quiso contar desde un inicio, que fácilmente se podría vender, pero que en este caso él no lo hace, teniendo mucho que perder, porque en el fondo, claro, es el creador, pero no es nadie, ¿cachai? No es Stan Lee. Eh, y lo pelea y lo tiene para sí mismo, lo que marca una coherencia, no digo que el otro sea incoherente, pero en su caso personal marca una coherencia en su actuar que a mí me parece muy rescatable, muy valorable también. O sea, en una época donde los autores están creando cómics simplemente para venderlos a casas televisivas y ahí uno ponga el nombre que quiera, Netflix, Amazon, que todavía, o que más bien haya habido una época donde los autores tengan tanta cercanía, tanto orgullo por la forma, por la visión en la que ellos plasmaron una idea que posteriormente fue un cómic. Claro, evidentemente es algo que se nos antoja como algo nostálgico tal vez por los tiempos en los que corren, pero sí, yo comparto tu palabra. No me puedo acordar el nombre de los autores, pero ese caballero es alguien que está muy orgulloso de todo lo que su legado creó y al Peter mismo tiempo Laird, tiene el más Peter viejito. Laird. Esa cita sí me acuerdo cómo es estéticamente, pero está tan orgulloso y al mismo tiempo quiere ceder tan poco que, bueno, a ese nivel de terquedad, tal vez una palabra un poco fea, pero bueno, a ese nivel ese es el nivel de compromiso que algunas personas tienen con su obra. Y bueno, cuando la obra es tan importante, tan influyente y que, volviendo de todas estas medidas, ha sido una franquicia que ha vendido pero tantos millones de juguetes, bueno, sobran las razones que yo creo que el caballero tiene para sentir ese nivel de apego con lo que fueron sus creaciones. Y a propósito de influyentes, voy a ir para allá, solo quiero decir que pillé la película, la 2 que decía tú, The Secret of the Ooze, que es El secreto exacto, que es el moco, como decías tú, que les dio sus poderes. Pero volvamos a lo influyente y a los millones de dólares, porque nuestro tercer capítulo, nuestro tercer producto, nuestra tercera marca es nada más ni nada menos que Hello Kitty. pero yo a este episodio le tenía bastantes ganas porque, bueno, todo lo que venga de esa extraña, o tal vez extraña, no, pero sí desconocida cultura japonesa, a mí siempre me genera esa clase de intriga por saber cuáles son los preceptos, cuál fue el concepto en la que personajes que actualmente son tan brutalmente famosos son gestados, y en ese sentido yo jamás me hubiese imaginado que esta gatita que podemos ver en parte de, no sé, una feria artesanal, pero también la podemos ver como parte del merchandising de los grandes centros comerciales, haya partido como una carita que estaba presente en un monedero y que era parte del eslogan que tenía la compañía a la que la fundó, es decir, Sanrio, y que su eslogan era pequeños regalos, gran sonrisa, porque los japoneses son personas que cuando visitan lugares, o sea, visitan casas de personas, les tienden a llevar pequeños obsequios. Y en este caso Presente. la figura claro, de pequeños presentes, y claro, la figura de Hello Kitty en su forma embrionaria nace como una pequeña pegatina, como un pequeño, no sé, como algo muy preciso como para adornar. Lo primero que se muestra es decir, tacitas, pantuflas, cosas que si uno lo quiere son artículos que uno puede encontrar en cualquier lado, pero que esta franquicia haya nacido de algo tan sucinto, yo al menos no me lo esperaba. No sé cómo habrá sido tú, Camilo, cómo te aproximas a este capítulo con Hello Kitty.
Yo, a diferencia de lo de Barbie, sí, me acerqué al de Hello Kitty. O sea, al de Barbie igual tenía con harto interés, pero el de Hello Kitty más, como, más cercano a lo que es, no sé, porque las tortugas ninjas, por ejemplo, porque yo recuerdo haber visto algunas de las caricaturas que se eran de Hello Kitty en Cartoon Network cuando era chico. Tengo imágenes, pues tal vez puedo estar divagando, pero recuerdo haber visto por lo menos un par de capítulos o haberme sentado a verlo. Entonces Hello Kitty en ese sentido es un personaje que ha estado mucho más cercano en mi vida. No cerca, pero más cerca que Barbie en este caso. Eh, y además de eso, sigue siendo esta marca conocida mundialmente. ¿Cachai? Que lo mismo que se repite con Barbie, con He-Man. Entonces, en ese sentido, yo parto de la premisa de todo lo que está ahí, en realidad, no los he visto todos, pero los que he visto, los he visto porque me interesa saber, ¿cachai? Y sobre todo porque ver un solo capítulo de Toys That Made Us te da mucho el, te da como las directrices y la identidad que tiene el programa, entonces tú cachai más o menos lo que vais y si lo disfrutáis, lo ves. Ya, pero dicho eso, con Hello Kitty me pasa que eh, es una historia que es relativamente similar a la anterior, porque en este caso Shintaro Tsuji, o Papi Tsuji, como dice, Papá Tsuji, como dicen en el documental, es el creador en este caso de Hello Kitty, que era un tipo que trabajaba en el gobierno, en la municipalidad, diríamos nosotros, y que se aburrió y decidió ocupar sus ahorros en su empresa, en su emprendimiento, perdón, y que hasta el día de hoy sigue con Hello Kitty, digamos, bajo su alero y bajo sus derechos y todo el cuento, y que se dio cuenta y que fue súper estratégico. Sí, yo creo que parte de la revolución de Hello Kitty se da por eso. En el programa te van contando cómo surge en el Japón de los 60, lo que decías tú, como ciertos stickers, regalos o cosas de pantuflas o de distintos elementos, y que comenzó, eh, comenzó a agarrar vuelo a partir de la influencia internacional también. Porque Hello Kitty muchas veces se dice dicen los entrevistados que es una niña. O de repente están esas situaciones medio extrañas cuando Hello Kitty tuvo una mascota que era un gato y la mascota era gato, pero Hello Kitty no era gata, sabiendo todos que era gata, entonces era una hueá muy rara, pero que a la que le sacaban partido de todas maneras. Y que nace con el interés de papá Tsuji de como repatriar o nacionalizar todo lo que tiene que ver con Charlie Brown, con Peanuts, con el perro sobre todo, y bueno, con el estilo de dibujo y los personajes, pero le va mal y tiene que pagar licencia, la cuestión no prende, entonces decide, ¿sabes qué? Voy a crear a mis propios monos, contrata a un par de personas que trabajan en el mundo del cómic, y Sanrio, como decías tú, empieza a generar una gama de personajes, bueno, Hello Kitty es el primero, pero con el paso de los años empiezan a surgir un montón que los van contando y que gente los idolatra de una manera, ¿cachai? Gigante, que no comparten entre ellos argumentalmente, como, o sea, no es que tengan argumento tampoco, pero el universo, digamos, no es el mismo, eh, pero eventualmente agarran tanta popularidad, por lo menos en Japón, como la misma Hello Kitty o más en algún punto. Es que de hecho, Camilo, esto es algo que a mí me generó harta expectación en torno a cómo se iba contando la historia de que te dicen que en un momento Hello Kitty como marca está presente en China, en Japón Sí, y en Corea del Sur. Y imagínate tener esos mercados ya copados, es decir, ese tremendo, pero tremendo mercado asiático y este caballero Papasuyi no está ni ahí, o sea, él tenía su vista puesta en Occidente y esto es algo que a mí siempre me ha generado no sé, una sensación muy extraña, o sea, partiendo del hecho mismo de que estamos hablando de que el principio de Hello Kitty es el año 1974 y cuánto había pasado en torno a esa fecha anterior al lanzamiento de la bomba atómica y siempre me ha causado mucha extrañeza ese siempre mirar de Oriente a Occidente para, no apropiarse, pero sí hacerse parte de su cultura sin tener ningún grado de resquemor en torno a lo que pasó durante agosto del año 1945. Entonces a mí esa clase de condicionante siempre me ha gustado mucho y que te lo ponga en este caso en el contexto de los juguetes, bueno, para conformar
parte el tenor de la situación es algo que yo valoro bastante. O sea, el hecho mismo de que este caballero, que es o sea, no es un visionario, pero sí es alguien de negocio y que constante y que siempre quiere llevar su marca a ese tremendo espacio que es el comercio norteamericano, aún ya habiendo conquistado Oriente, es algo que, bueno, a mí me causa harta expectación cuando te lo muestran. Y claro, vemos como él, después de conquistar estos mercados, se hace parte en Estados Unidos. Vemos que abre él una pequeña tienda en California, que bueno, nos dejan entrever que es un lugar que no está muy cercano a los grandes polos de comercio de Estados Unidos, pero bueno, él se establece ahí. Él lleva sus productos a las personas, podemos decir que son amas de casa, a través del puerta a puerta, diciendo, bueno, tenemos estos monitos, vamos a generar tal producto. Y así cuenta que fueron sus primeros acercamientos con el mercado. Vemos que en cierto momento eso le pudo generar cierto rédito económico, pero habían pasado breves años antes, o sea, después de eso. Y la compañía, al menos en Estados Unidos, el negocio no daba, pero él siempre confiando en su producto y siempre, pese a que tenía podríamos decir ahora, un multiverso de personajes, siempre le quiso dar la connotación primordial a este personaje que, bueno, después como vemos cómo lo trata, los juguetes esos que tiene, vemos que le tiene un cariño, pero que se le sale por los poros en torno a Hello Kitty. Pero volviendo, cómo él intenta darle una potencia a su marca en Estados Unidos es súper interesante al nivel, porque, bueno, los otros productos, pese a que han tenido ciertos acercamientos con otros países, este episodio en particular es el que te muestra cómo una franquicia creada de hecho, en otro continente, se intenta insertar en un momento con mayor o menor éxito en otro mercado. Y bueno, mercado estadounidense, mercado oriental, por más de que todo esté cuantificado en dinero, vemos que son totalmente diferentes los productos que son más apetecibles en un lugar y en otro. O sea, de hecho, en un momento te cuentan que los productos de Hello Kitty, fiel al estilo de cómo eran las cosas en Oriente, son más pequeños, pasado también porque las casas son más pequeñas y toda esa clase de condicionantes. Yo encuentro que son súper interesantes de aprender, y más aún en un programa que tiene que ver con juguetes. Una de las cosas que se nombran y que yo desconocía totalmente, además de los factores de mercado de los que tú hablas, es como de las características de Hello Kitty. Por ejemplo, yo no tenía idea que era británica, jamás se me pasó por la cabeza que tuviera una nacionalidad menos que sea británica, o que le interesaba tocar el piano. Que haya sido tan polémico. Volvemos de nuevo, tercer capítulo, tercera polémica estúpida, si es que me preguntáis a mí, que no tiene boca. Entonces, como que ¿qué iban a hacer en el mercado norteamericano si es que no tenía boca, ¿cachai? Y que al final la caricatura le ponen y quedó como una cosa media rara ¿cómo se llama? La Hello Kitty con boca, y que los fanáticos decían que no, que nada que ver, que qué sé yo. Entonces ya, les será. Se repite el patrón del que hablábamos antes, de que necesitan crear una serie animada para que encaje en el mundo norteamericano. O sea, no para que encaje, sino que para que se conozca mucho más. Y me parece que en ese sentido el punto en el que logra hacer el cambio y en el que logra posicionarse es cuando, y lo dicen ahí explícitamente, es cuando Hello Kitty deja de ser un personaje y pasa a ser una marca en sí misma. Ese es el punto de ebullición, porque ahí el modelo de negocio cambia un poco y lo que hacen es dejar de vender como esta historia de la niña gata, no sé lo que sea, Kitty White, como decían ellos, que no sé, pues que quería ser pianista, que tenía una mamá, un hermano, qué sé yo, y se olvidan de todo eso y empiezan a venderte la marca de Hello Kitty y la cara de Hello Kitty, que es básicamente lo que después ellos permiten que se licencie en, no sé, pues en loncheras, en micros, en ropa, en mochilas, en un montón de weas que se te ocurran. Y ahí fue la principal gracia que yo creo que tuvo la gente de la compañía, ¿cómo es que se llama?, de Sanrio, al darle ese enfoque a Hello Kitty, a dejarla de lado como individuo y hacer casi que la marca, la empresa se llamara, no se llama así, pero si hubiese tenido el nombre Hello Kitty, pues no habría perdido
ningún adepto, digamos, porque ese fue el fuerte al final, ¿cachai? Con la popularidad, perdón, que llegó a alcanzar en algún punto, se hizo innecesario seguir profundizando con estas historias que servían de bálsamo para que entren los productos y los personajes a las casas, y hoy en día están todos lados, ¿cachai? Hoy en día están todos lados y a su vez en su momento cuando entró fue por lo mismo, pues te nombra una cantidad de productos que tú llegas y decís que llegan a ser como, bueno, cuando pensáis que el confort era demasiado, estaban los pañales para adultos de Hello Kitty, ¿cachai? Entonces esa weá si no es oportunismo no sé qué es, ¿cachai? Pero nada, pues el tipo tiene las lucas y están ahí, y la hizo, pues si las hacen las weas me imagino que se venden. Pero ¿no te parece a ti también, Camilo, que de forma súper orgánica la historia de Hello Kitty igual está marcado por la historia de cómo son los pasos de la globalización? O sea, partimos en Sí. 1974, o sea, hay un tránsito desde Oriente a Norteamérica, vemos que en un momento ellos después tienen que volver, posteriormente vuelven con más fuerza, se te pone como Mm. contexto la crisis que tuvo el mercado bursátil oriental, y una vez cuando ya, bueno, la economía de Japón, de Oriente se estabiliza y no te lo dicen, pero sabemos que está mediada por la explosión de Internet, y vemos que en ese momento, ese es el momento cuando Hello Kitty, por más que antes era famosa, después explota como este icono totalmente asimilable, y lo dicen de hecho que es algo asimilable tanto por los norteamericanos como los orientales, y se vuelve y lo dicen también de forma textual, o sea, se transforma en un ídolo, o sea, porque fue el puente entre estos dos mercados. Y bueno, después está todo lo que dices tú, la cantidad de productos, algunos más bonitos, otros más absurdos, pero claro, siento que la historia de Hello Kitty está marcado por ese camino, y que finalmente tiene su momento máximo cuando bueno, como una idea de esto es cuando vemos que hay un avión de Hello Kitty, por ponerte un ejemplo, o sea, algo totalmente fuera de sus casillas, pero vuelvo. Este capítulo, el de Hello Kitty, me gustó por eso, por cómo te muestran esa diferenciación que hay entre un mercado y otro, cómo esto también está condicionado por ciertos momentos económicos que tienen ambos mercados, y que te lo sepan mostrar, y que tampoco se vuelva algo denso ni algo aburrido, y que tengan esa forma lúcida también de decírtelo. Yo creo que mi capítulo favorito, de hecho, es el de Hello Kitty por la mixtura de elementos entretenidos que te muestran. Y de hecho, otro elemento que está, que yo considero muy rescatable, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando con Hello Kitty, es que te explican desde dónde nace, y de dónde nace me refiero como a la esencia. Te hablan de lo kawaii, de este concepto que es muy japonés, que es muy oriental en este caso. Imagino que es exclusivamente japonés, dudo que sea el caso del chino. Que representa toda esta como ternura, ¿cachai? Esta cosa y te lo explican, por ejemplo, desde lo visual, que yo lo encontré que es súper educativo y genial al mismo tiempo, que te dicen, por ejemplo, tú tienes la figura de una cara con estas características, pero si esta cara con los ojos más abajo, como más forma de bebé, genera el efecto, oh, y ese es el kawaii, y a partir de eso nace la forma de Hello Kitty y de los otros personajes de Sanrio. Entonces, en ese sentido o sea, en ese contexto tiene sentido las características, lo que es, la forma, los colores, todo lo de Hello Kitty. Se, Evidentemente cuando nace tampoco es que hayan pensado en todos esos elementos, pero el éxito se explica porque se tuvieron en consideración probablemente, y porque cuando tú lo analizas, le das más de una vuelta, descubres que no es solamente pegarle el palo al gato como literalmente, sino que responde a un momento, no sé si un momento social, pero sí a una característica de la sociedad en la que surge, que en este caso es la norteamericana, o sea, la japonesa, la oriental, y que tal vez por lo mismo le costó tanto entrar al mercado norteamericano. Como dices tú, con un segundo intento, o sea, fueron la primera, no les resultó, y a la segunda ya se fueron como más haciendo las weas bien, ¿cachai? Para evitar el fracaso de nuevo. Que tiene que ver con lo contextual, y por qué lo saco a colación y con esto cierro, porque el documental te presenta eso, ¿cachai? No solo te, insisto, no te enumera solamente acontecimientos, sino que te dice desde dónde surge, qué características la definen, que no es algo que uno espera, de repente pensaría que va a estar en un documental
que es sobre un juguete, ¿cachai? Y que son estos elementos, este tipo de preocupación a nivel de investigación, los que hacen de Toys Star Mados un programa tan respetable de ver. Sí, sobre todo Camilo, eso es súper importante que acabas de decir. Este capítulo y toda la información que te muestra, siento que a diferencia de los otros, es el que menos trata de un juguete en particular y más te habla de una marca, de un icono y de la forma iconográfica en la cual esta se inserta en el mercado y suscribo totalmente con lo que acabas de decir. Y yo vuelvo a lo que dije anteriormente, es mi capítulo favorito por todas las cosas que hemos destacado durante esta conversación, así que si es que pueden verlo y en cuanto acaben de ver este episodio, por favor, véanlo, sí, es súper bueno. Así es, vamos al último, pero no por eso el peor, sino que todo lo contrario. A modo personal, que más me gusta, bueno, todo tiene que ver con los justos, que es el centrado en Power Rangers, capítulo segundo de la tercera temporada. Y yo siento, Camilo, que acá, este es tu momento, Camilo, porque para quienes no sepan acá, Camilo Lenebach es un conocedor, pero uno dice así como, no, yo conozco a los Power Rangers, pero no, tú no conoces a los Power Rangers como realmente los conoce Camilo. De hecho, tú mismo te autodenominas como un Power Ranger retirado. Sí, hay una historia bastante larga por qué como quise agarrar ese, no sé si título, pero esa referencia en las redes sociales. Pero sí, los Power Rangers son pues son algo que han estado en mi vida desde que tengo memoria. Solo para darles la referencia como parte de todo esto, los Power Rangers se estrenaron en el 93, yo nací el año 93, ¿cachai? Literalmente no puedo estar más conectado con ellos. Y de ahí en adelante el resto es historia, pues Fox Kids y así muchas cosas, y probablemente no estarían escuchando ahora en este minuto si no fuera por todas las horas que pasé pegado, no solo en mi infancia, viendo Power Rangers. Fox Kids y yo soy más viejo que tú, Camilo, yo recuerdo haber visto los Power Rangers en TVN. Yo no sé si en esos momentos tú estabas en el planeta Tierra, pero sí, uno que es más viejito, yo recuerdo haber visto O sea, al en menos teoría estaba, Conciencia probablemente no tenía creada, pero de que estaba en el planeta estaba. No, yo recuerdo, Camilo, estar con mi leche con plátano, mi pan con queso derretido y disfrutar de las Oh, aventuras de los Mighty Morpheus Power Rangers. oye, ese sistema digestivo ya no estamos en edad para mandarte una leche con plátano y un pan con queso, weón, ni cagando. No, ni cagando, pues O no, cagando, no, de hecho. Ya, no, pero salgamos imposible. de ahí. Sí, ya, vamos al capítulo mejor. La gracia que yo, bueno, a partir de esta introducción que les hacíamos con Pablo, yo me enteré, esta temporada sale el 2019, en noviembre. Yo me enteré que iba a salir un capítulo de Toys Tomatoes de Power Rangers el año anterior, creo, porque lo anunciaron en una Comic Con, en la Comic Con del 2018, la nueva temporada, y entre ellos cuáles iban a ser los capítulos que se iban a incluir. Y si les soy súper sincero, a mí me llamó la atención de la siguiente manera, porque, claro, los Power Rangers obviamente tenían juguetes, figuras y todo el cuento que uno las conoce y que, nada, pues también tiene sentido por el tipo de producto que son, pero si tú me preguntas a mí, no era algo tan potente como Barbie, ¿cachai? Como He-Man, como los Transformers, como la misma Hello Kitty que acabamos de hablar, que son en esencia juguetes. En este caso, los Power Rangers se dan la vuelta contraria. Vemos todo lo contrario a lo que ocurría con las Tortugas Ninja, con el Hello Kitty, repito, de que necesitaron crearles adaptaciones televisivas para que puedan venderlas. Pues los Rangers nacen como una adaptación como un programa televisivo, y a partir de eso en realidad se dedicaron a vender juguetes. Entonces, claro, yo veo que se va a estrenar que va a surgir, que va a salir este capítulo. Lo encuentro medio extraño, pero no lo critico para nada. O sea, puta, para mí la raja, puedes verlo, ¿cachai? 45 minutos de buena televisión dedicada a los Power Rangers, vamos. Recuerdo de hecho que cuando se estrenó lo vi, andaba como ese día, el desayuno en la mañana fue el año pasado, claro, en noviembre, y nada, pues quedé loco babeando todo el rato. Y dentro de unas cosas que me llamó la atención y que le dije a Paulo cuando lo viera, era que esto que les digo yo, esta como no relación de los Power Rangers con los juguetes, siento que se evidencia un poco porque el capítulo es más histórico, y eso fue lo que más me gustó, que hace un viaje súper completo por la historia de los Power Rangers desde su génesis en realidad. Y que es
claro, es una historia a la que uno puede acceder en la web, buscando información, participando en foros, qué sé yo, pero aún así no sé si estaba tan presente o en la televisión a gran escala como es el caso este de Netflix. Oye, pero Camilo, volviendo y siguiendo la línea de lo que dices tú, este capítulo le da mucha importancia no solamente a la marca, no solamente a la franquicia, sino que te muestra un poco cuáles fueron los caminos que siguió su creador para finalmente terminar sacando esta saga al aire y que bueno, por lo que por lo que cuenta el episodio, fueron años y años donde Saban, no me acuerdo cómo se Sí, llama, donde en el cual Saban estuvo pujando por esta idea con la cual el hombre 8 años de hecho. tenía una fe increíble. O sea, yo no creo que ya él simplemente quería con esto ganar dinero y que vio algo que donde se podía hacer un buen negocio, sino que él realmente confiaba en el potencial que tenía este producto venido de Oriente y, o sea, 8 años golpeando puertas, 8 años donde lo mandaban a la cresta, no, o sea, para mí es totalmente valorable. Y yo no tenía idea qué tanto, o sea, qué tan tortuoso había sido el camino de este hombre para finalmente terminar en el 93 sacando su cero al aire y que, bueno, vemos que en su primera aparición a nivel de franquicia televisiva lo dan como a las 7 de la mañana y deja la cagada, pues, le va increíble. Eh, sí, pues de hecho, bueno, como para hacer un poco de historia como todo esto, al igual que el caso de Hello Kitty, nace en Japón, pero no de la misma manera. En Japón estaba el modelo de lo tengo anotado porque siempre me confundo, los tokusatsu. Los tokusatsu son un tipo ¿cómo se llama? De serie, programa particular que tiene esta concepción como más de aventura, de héroes, ¿cachai? Que tiene el Henshi, que es la transformación de la que hablan ahí abajo, que es básicamente la característica que nosotros conocemos en América por los Power Rangers, pero que tiene a otros componentes o representantes como Kamen Rider, por ejemplo, que también se vio en Fox Kids, como los BR Troopers, como los Blue Glitter, no me acuerdo, pero este que eran como con formas como de bichos que también tenían armadura, que responden toda a este mismo estilo, y que en el caso de Japón funcionó con Kamen Rider de la mano de Toei Company. Toei Company es esta compañía que realiza productos audiovisuales que nosotros de repente veíamos en los inicios de las películas de Dragon Ball Z. Sí, pues imagen, la clásica imagen de esa ola rompiendo contra un rockerío y Toei con este triángulo ahora es hasta kitsch, po, de tantas veces que uno lo Sí, ve, se ha transformado en un icono bastante popular, sobre todo ahora donde la retrospectiva en torno a ese arte se ha vuelto mucho más excesiva y por tanto se ha vuelto como una especie de mercancía. Pero claro, o sea, y de hecho el documental como parte con la historia de este producto en Oriente y te van contando cuáles fueron las partes que ellos posteriormente tuvieron que modificar. Y a mí me gusta mucho esto que te cuentan de que los enemigos eran estos clásicos villanos orientales que son como pulpos y que son así como, son como monstruos y nosotros siento que lo hemos visto, o sea, tal vez uno más que ha visto algún tipo de animación japonesa de década de los 90 donde claro, los villanos son siempre estas conformaciones bastante, hasta yo las considero bastante Lovecraftianas, porque son productos, o sea, son como enemigos venidos del mar, que tienen como bastantes brazos y algo que claro, pues y te dicen en el documental que no, pues esto no iba a pegar en Estados Unidos, esta parte por más de que a nosotros nos gustaba cómo era, tenía que ser modificado una vez que nosotros llegásemos al mercado norteamericano y para marcarte las diferencias, volviendo a lo de Hello Kitty entre un mercado y otro, claro, te siguen, te siguen haciendo el contexto donde estos productos se crearon y es súper interesante. Sí, por lo que dices tú de estos monstruos es propio de este estilo, de este género que es el tokusatsu, y que responde, y aquí se te responde un poco tu pregunta, lo que decías en el caso de Hello Kitty por la relación de Japón o la búsqueda de Japón con Norteamérica, esta creación de monstruos tan abominables al estilo Godzilla básicamente, se responden como a esta personificación de los miedos de los japoneses a partir de lo que produce la bomba. O sea, el mismo Godzilla surge a partir de la radiación y a partir de ese modelo, como de ese arquetipo, empiezan a surgir estas otras ideas. Y el punto, como para volver al capítulo, es que
Kamen Rider le va bien de la mano de Toei. Después ellos deciden trabajar haciendo los Sentai, que los Sentai son un escuadrón, ya una fuerza especial es el nombre que surge porque Toei trata de trabajar junto a Bandai. Bandai es quienes crean los juguetes. Entonces hacen una alianza en la que Toei crea el programa y Bandai crea los juguetes del programa, y se dan cuenta que Kamen Rider, si bien servía, era muy limitado porque era un solo individuo. Entonces empiezan a crear esta idea de un creador de manga, un escritor de manga, te comentan ahí, de equipos de superhéroes. Y así es como nacen los Super Sentai, que el elemento diferenciador de Sentai con el Super Sentai es el Megazord, que nosotros conocemos, que es el robot gigante, que lo toman justamente o paradojalmente de la serie que ya a esta altura es tan extraña que es de culto, que es del Hombre Araña japonesa, el Spider-Man. Que no tiene nada de Spider-Man, que es mordido por una araña del planeta Spider, no sé, una hueá muy rara. Y que tienen un robot gigante, ¿cachai? Y ante la suma de esos dos elementos, del Kamen Rider y del robot gigante de Spider-Man, mezclan y hacen el Super Sentai, idea que retoman después de un par de años, y que eventualmente se terminó transformando en Power Rangers. Parten con Bioman, como decía Saban, en un viaje a Japón. Lo conoce, lo ofrece, nadie lo pesca, nadie lo pesca, nadie lo pesca, nadie lo pesca. Stan Lee en su momento, como había hecho esto de Spider-Man, lo ofrece también a su encargado de Marvel Television y a la gente ahí del equipo, que nada, pues lo mandan a la mierda porque encuentran que es una wea muy rara, que no tiene ni patas ni cabeza. Y nada, pues después el paso de los años hace que Saban y esta otra mujer, que no recuerdo ahora su nombre, lo voy a buscar si es que no lo pillo, lleguen a acuerdo y ella esté trabajando ahora en Fox, y sobre todo en la división infantil de Fox, que nosotros conoceríamos más tarde como Fox Kids. Y, y ante la propuesta, nuevamente la insistencia, a ella le había gustado en su minuto, la cosa no había agarrado vuelo, y le dice que sí, y él quedó loco porque casi se desmaya, dice Saban, porque nadie lo pescaba, llevaba 8 años tocando puertas y sin que nadie le dé bola. Y ante como la motivación, el interés de esta chica, nada, pues él se vuelve loco y a la mina le dicen: ¿por qué acabas de aprobar eso? ¿Cachai? Esa weá es como silly, como dicen los ingleses, como es una weá muy ridícula, que lo es, ¿cachai? ¿No? Como súper extraño, súper atípico para el modelo norteamericano que estaba acostumbrado y tenía sus propios superhéroes. Y le dicen: ya, ok, te doy luz verde, o sea, te doy las lucas para el piloto, si le va bien te doy luz verde, si no, perdís la pega. Entonces es una jugada, un all-in, a cagar un all-in. Así es, pues esas partes igual son entretenidas porque el documental te lo cuenta de forma súper lúdica y bueno, las personas que están ahí contándote que forman parte de la plana ejecutiva, tanto en Oriente, con Toei, también las personas de Bandai, así como los ejecutivos de Fox Kids, tienen una forma muy particular de contar la historia. A mí la parte, volviendo al meollo del asunto, es decir, los juguetes, me gusta mucho cómo te cuentan que Bandai intentó acercarse al mercado norteamericano y le iba mal, que ellos intentan proponer o más bien poner su franquicia en territorio norteamericano y traen estos clásicos robots que uno vio de cabro chico, estos como que dicen fire, 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 estos como clásicos que uno veía, no sé, por acá en Valdivia, en el minicentro, por decirte alguna cosa, y que son clásicos o sea, son hechos durante la segunda mitad de los 80, pero acá en Latinoamérica llegan en los 90 y el precio que tenían en aquellos años era exorbitante, o sea, y a ellos les va mal, entonces ellos tenían como obligación el poner una franquicia en territorio norteamericano, y esa franquicia, con todo el éxito que ellos pensaban que iba a tener y que posteriormente se deja patente, y bueno, y vemos que es un absoluto bombazo en torno a todos los sentidos del éxito que puede tener una serie y que termina transformándose en los Power Rangers, pero
vuelvo, todo ese tránsito que tiene, toda esa forma en la cual volvemos hasta con el caso de Hello Kitty, en el cómo funcionan ambos mercados y cuáles son los intentos de uno por ponerse en el contexto del otro, a mí me termina generando este grado de disfrute que yo alcanzo con The Toy That Made Us, que es el primer documental que veo que trata sobre juguetes y que me ofrece algo que yo no esperaba que se pudiese manifestar, y además en el contexto de algo que uno asimila de forma tan cercana como son los Power Rangers. Bueno, es como la guinda de la torta. Yo creo en ese sentido que eh, a pesar de mis preconceptos, lo que aporta el capítulo es esa relación que había y que hablo aquí a título súper personal que nunca había tenido en consideración o no estaba al tanto que había entre la producción de los juguetes y el posicionamiento un poco de los Power Rangers, porque si bien le fue bien en televisión, donde se hacen las lucas, como decía alguien ahí, es en la juguetería, ¿cachai? Porque los programas funcionan con otro tipo de contratos y qué sé yo, en cambio vender juguetes es una máquina, es como vender pan, una cuestión incesante, y en el caso de los Power Rangers fue creciendo de la mano, ¿cachai? Entonces en ese sentido, claro, se ahonda mucho en la historia del programa, cómo surge, cómo va avanzando, cómo las malas temporadas hacen que le vaya mal, y cómo las buenas temporadas hacen que vuelva a tomar vuelo. Me llamó la atención ahí que las temporadas que tenían Megazords automóviles como eran Turbo y Lightspeed Rescue son a las que los juguetes les fue más mal, porque probablemente tenían otras asociaciones que uno te pensaba, no sé, con Transformers o con otro tipo de juguetes autos, por lo tanto dejaban de ser un aporte sus Megazords. Pero más allá de ese detalle, creo que es bastante interesante y buena, o sea, puede ser que sea, no, si es que es forzada la relación que hacen entre el crecimiento de los Power Rangers como marca y su desarrollo a nivel de juguetes, si es que es forzada no la siento como tal, ¿cachai? Siento que me la saben vender en el caso de que no sea así, y si es que es así, nada, pues en mi caso particular, insisto, me aporta algo que no tenía en mi ecuación. Es que sobre todo porque uno tal vez o sea, viéndolo como un espectador desde afuera, uno piensa que solamente el hecho de que una serie tenga una serie, o sea, el hecho mismo que una serie ya tenga su componente televisivo es suficiente para que una franquicia se transforme en algo Mm. exitoso. Pero claro, con esta serie de documentales sabemos que la serie es el medio para que finalmente sea la industria de los juguetes la que se lleve la parte más gorda de la recaudación. O sea, nosotros, bueno, porque nosotros estamos conversando, no podemos hacer hincapié en la forma en la que te muestran los juguetes de los Power Rangers, pero cuando vemos a estas personas que son coleccionistas y te muestran, no, este es el tanto, no, y esta es la espada, no, y esta es la ocarina, pucha, evidentemente, y uno más encima le vienen los recuerdos de aquellos años sobre estos juguetes, sobre también el cómo uno deseaba, porque tal vez acá en Latinoamérica no llegaron todos, pero sí uno lo que veía en la serie, como buen fanático querías también tenerlo. Yo en mi caso personal recuerdo que cuando se estrenó la película de los Power Rangers, no me acuerdo cuál año, me regalaron el clásico, el Power Ranger rojo, y es evidente y es igual a lo que te muestra la serie, este juguete que es un poco más grande que los demás y que está ultra articulado, y de hecho es un concepto que repiten, por ejemplo, en el capítulo de Star Wars, que hoy día no vamos a poder detallar, y te dicen que estos juguetes tienen una característica que lo hace mucho más juguético, que es como este concepto para decirte que estas formas de entretener tienen características que lo hacen mucho más entretenido en las manos de un niño. Entonces, para mí es como, claro, que te lo digan y que uno recordar que tuvo esa figura en la mano en algún momento lejano de la vida, pucha, igual te hace jugar un poquito con la nostalgia, y en ese sentido los Power Rangers, o sea, yo sé que tienen un potencial súper grande y que, bueno, yo tal vez por no seguir la serie de forma tan, a modo de seguidilla cronológica, uno puede pensar que esto se sustenta más que nada en la nostalgia. Y evidentemente, claro, la nostalgia es una parte muy importante porque es lo que finalmente te hace volver a esta clase de productos, pero no es el total de los mismos. Así es, de hecho, el juguete que muestran, el clásico, y digo clásico porque nosotros todos lo vimos, y yo tenía uno, de hecho, el del Power Ranger que tú le apretabas el cinturón y cambiaba la cabeza, al con casco y el sin casco, yo tenía el de Trini, me acuerdo, el amarillo.
Y era una cuestión que uno igual veía por aquí cerca como entre los amigos, o bueno, no sé si todos, pero como que no lo vi solamente en mí, digamos, lo vi en algunas partes. Y si llegó a Valdivia en los 90 es porque estaba en el resto del país claramente. Pero más allá de ese detalle, el capítulo avanza, te muestra eso, cómo se va surgiendo. Los Power Rangers avanzan durante casi 10, de hecho 10 años y se los venden a Disney. Disney lo compra, Saban lo vende. Y ahí se va todo un poco a la mierda. Porque si bien Bandai seguía haciendo los juguetes de los Power Rangers, la planta de Disney en realidad tenía otro enfoque, tanto en el programa como en las figuras que buscaba vender con él. Y nada, pues empieza a desmoronar un poco todo, cambiar las locaciones, temas del programa que no voy a profundizar. Pero en lo que a los juguetes se refiere, te muestran ahí en el capítulo, descienden el nivel notablemente, porque la prioridad no era como vender a los Power Rangers, sino que era vender algo nomás, ¿cachai? A ellos dicen Disney tenía su princesa, entonces ahora necesitaba algo para su público masculino, y eso era lo único que quería, obtener a sus héroes en este caso y vender sus juguetes, pero no les fue bien y al cabo de un par de años, como dicen ellos, los vendieron, los ofrecieron, nadie se los quiso comprar excepto el viejo Saban, que esto se produce algo así como en el 2012 2013, en el mismo tiempo en que Nickelodeon compra las Tortugas Ninja. Yo lo recuerdo, bueno, porque como para que sepan ustedes que ambos programas tuvieron su auge en Fox Kids y ahora vuelven a Nickelodeon, o en ese minuto volvieron a Nickelodeon, porque Nickelodeon tomó o empezó a tomar un poco el rol de Fox Kids con estos dos elementos. Eh, y porque yo ahí retomé los Power Rangers porque se venía en la temporada especial de los 20 años y es una historia completamente aparte. Pero cuando veía, por ejemplo, esperaba los capítulos, de repente daban los de las Tortugas Ninja, estas en versión 3D de las que hablábamos antes. Y con Nickelodeon, no sé si es que tuvieron un segundo aire, pero por lo menos se reposicionaron. Eh, la calidad visual, sobre todo, mejoró caleta. Y estuvo más, enganchó a públicos mucho más juveniles. El periodo que estuve en Disney fue bastante oscuro en ese sentido, como de no sé si es que no tenían público objetivo, no sé si es que, no sé, las cosas las hicieron súper mal ahí. Y con Nickelodeon la cosa empezó a mejorar y le fue tan bien que Hasbro quiso comprarlo y Saban de nuevo los vendió, y ahora los vendió en totalidad. Y esa última parte es como que te da un poco de lata porque Bandai nada, pues queda de lado a pesar de haber sido uno, el principal compañero, el que lo hizo posible, y dos, para Bandai como empresa era terrible, porque ellos tenían solo la distribución y la venta de su Super Sentai en Japón, pero lo que era el resto del mundo lo hacían gracias a Saban, y Saban los dejó fuera de la ecuación, porque nada, pues Hasbro genera juguetes, ¿cachai? Se dedica a eso. Oye, pero es que Camilo, ese Saban tenía un ojo para los negocios de forma brutal y esto es algo que no hemos mencionado durante el episodio, pero gran parte de los réditos económicos que dejaban los Power Rangers, y que esto es un detalle que yo me vine a enterar hoy día y que no tenía idea y que me voló la cabeza, es que la serie original y las temporadas que posteriormente se fueron sucediendo, las partes eran tomadas de los Super Sentai japoneses, po. Ah, Y no eso tenía, no sé. a mí me voló la cabeza, no tenía idea, no, o sea, de hecho, después, posteriormente de ver el capítulo, me fui a googlear, vi de hecho algunos episodios, hacía sobresaltos en YouTube y decía, claro, pues o sea, este no es el mismo actor que está al rostro descubierto y el caballero que acá que está haciendo las maromas, las acrobacias, evidentemente tampoco es la niña acá que se pone el traje amarillo, el traje rosado, y oh, Camilo, sabes que a mí o sea, de algo que yo pensaba, entre comillas, conocer y que te digan eso, que las partes, las más entretenidas, por decirlo de alguna manera, es decir, los combates, no hayan sido personificados por las personas que uno creía, ya dígase Tommy, dígase Jason, dígase Trini, Kimberly, oh, a mí, no sé, me generó, no, quedé realmente impactado, Camilo, muy impactado. Y de hecho, esa es como la base de todo el cuento, po. O sea, esa es la base de la ecuación, po. Que todo lo que tiene que ver con los trajes y con los Megazords son japoneses y el resto es americano, por lo menos en las primeras temporadas. Y de hecho, lo que te digo, nada, pues te lo puedo materializar de distintas maneras. Primer gran detalle: Trini, a pesar de ser Power Ranger mujer, no tiene vestido su traje porque la versión japonesa era hombre. Eh,
Rita, en la segunda temporada, cuando aparece Lord Zed, a ella como que la encierran y hace una majamama de que la rejuvenecen. ¿Por qué? Porque, o sea, esto yo lo sé porque yo la vi de más tarde, como hace un tiempo atrás, y ahora con la cuarentena he pensado en volver a ver todo de nuevo. Por eso lo tengo más fresco el recuerdo. A Rita le hacen un brujo como para rejuvenecerla. Y eso es básicamente la excusa para tener una actriz norteamericana interpretándola, porque nada, por el metraje de la Rita japonesa, la original, se había acabado luego de una temporada de capítulos, de 50 y tantos capítulos. Y por ejemplo, Tommy, el White Ranger, el Ranger blanco, ese uniforme es el de la temporada siguiente en los Super Sentai. Eh, O sea, ahí hay un choque de continuidades que es brutal, bastante po. importante. Sí, pues, o sea, para ustedes, para ti, por ejemplo, que conoces todo eso, igual te vuelve todo esto, esos entresijos algo mucho más rico como para dar entendimiento a la serie. Y claro, tal vez las personas como yo que tengamos otro tipo de cercanía con el producto, igual, insisto, no nos deja de parecer impactante. No sé cuántas Y, personas, por ejemplo, que conozcan los Power Rangers, sepan de antemano que las escenas de acción no son personificadas por las mismas personas y no sé, como revelación después de tantos años, yo al menos, insisto, quedé así peinado para atrás. Y de hecho, solo para cerrar, como que me tengo que contener para no hablar tanto, hay algunos detalles más en eso. Por ejemplo, en la segunda temporada les cambian los swords y cambian los swords porque los Megazord, los Sword y Megazord que utilizan en esa segunda temporada son los de esta temporada del traje del Tommy Blanco que te digo. En la versión japonesa no la he visto, pero tengo entendido de que el Green Ranger muere, el personaje, entonces por eso acá deja de tener los poderes. Y los Alien Rangers que ocurren en esa última parte de Mighty Morphin cuando los Rangers los hacen niños, no sé si te acuerdas o si lo viste. Sí, 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 no, Ya, sí, sí. los Alien Rangers que aparecen eran en este caso como la tercera temporada después del Zeo Ranger, que es el que correspondería a Mighty Morphin, y su sexto Ranger de hecho es Ninjor, que es este como ninja azul que le devuelve los poderes a los Rangers al principio de la temporada y le entrega los poderes ninja. Pero por ejemplo, los Alien Rangers son también la tercera temporada después del equivalente a Mighty Morphin en Japón, y así sucesivamente hasta el infinito. Eso entre hijos siento que, claro, pues a nivel de continuidad, igual te arman te arman un caldo de cultivo súper grande también, no sé, hasta para poner las típicas teorías en torno a lo que pasa en un lado y en otro, pero no sé, siento que ayudan también a alimentar este mito de los Power Rangers y al mismo tiempo también te da a entender el cómo este caballero le hizo sacar tanto rédito a algo, o sea, la producción que ya estaba hecha en Japón simplemente era pagar los derechos y posteriormente hacer un montaje con lo poco que yo creo que se grababa con los personajes que nosotros conocimos, Zack, Trini, Kimberly, Tommy, y no sé, a mí todavía me sigue pareciendo algo súper extraño el hecho mismo de este montaje hecho una parte en Oriente y otra parte en Angel Grove, por decirlo de alguna manera. Y solo para cerrar la idea de los Rangers y los juguetes en el estado actual, como decías tú, en algún punto la franquicia tú planteas que se sostenía en parte de la nostalgia y en parte sí, porque desde que lo compra Hasbro, los Power Rangers tienen un segundo aire también gracias a los cómics, que yo profundizo en una entrada que está en el blog para quien le interese leer. Y que en el caso de esta compañía que se dedica a vender juguetes y que es uno de los tres grandes, Hasbro, han sacado a través de colecciones la Lightning Collection que se llama, que son básicamente cada cierta cantidad de meses van sacando figuras muy articuladas, con muchos detalles de distintos Rangers, pero de forma súper alternativa, ¿cachai? No el equipo completo, sino que, no sé, pues han sacado de Jason Gold Ranger, de Tommy White Ranger, de algunos personajes de los cómics, de Lord Dragon, de Ranger Slayer. Ahí sacaron un número especial, por ejemplo, del matrimonio de Zed y Rita, que son un Lord Zed y una Rita, como con pastel de bodas y todo el show. Entonces, en ese sentido, Hasbro le ha sacado harto partido a los juguetes. Hay ciertos temas ahí que la gente puede alegar más o menos a los coleccionistas, pero de que Hasbro ha buscado como no sé si potenciar, pero vender harto o sacarle partido económico a la marca Power Rangers, lo ha hecho, porque ve que tiene potencial, creo yo. Porque, o sea que uno podría decir perfectamente 20 años después, 25 años después, de hecho, que
que es su propio universo, ¿cachai? Hoy en día lo que manda a nivel de cine comercial es el universo cinematográfico, y los Power Rangers tienen esa pega hecha desde el 93. Y, y hoy en día como que llegó su tiempo, o sea, está más contextualizado y se le puede sacar mucho más partido, que es parte de lo que han hecho los cómics, y que yo tengo la impresión de que Hasbro quiere o va a tratar de hacer en estos años. Pero más allá de eso, el punto es que en los juguetes, como para cerrar la idea en torno a lo que habla el programa, porque el capítulo no se hace cargo de esa última parte porque es muy nueva, pero hoy en día en eso está, ¿cachai? Se siguen sacando figuras con otra orientación que es distinta a la anterior, que tienen que ver más como con crear esta línea de juguetes de colección, muy en la onda de los Hot Toys, estas como figuras de las películas de Marvel, que son degeneradamente caras y degeneradamente detallistas, pero a una menor escala, pues a nivel Hasbro, y en este caso con distintos personajes de distintos equipos, con distintos robots, Megazord en algunos casos, o ediciones especiales de Morphers, de la Daga, de Tommy, por ejemplo, y así sucesivamente. No, en ese sentido, Camilo, la cantidad de elementos, a juguetes, figuras, armas que vemos en este episodio en particular es gigante. O sea, y también para finalizar, a mí, cuando el caballero que hace los juguetes, el modelista de los artilugios que se hacen en Japón cuando te presenta ese Megazord dorado, oh, increíble. O sea, se ve, lo quiero acá para estar en un espacio acá, de dejarlo como una estatua, como un tótem. No, lo encontré genial. Y bueno, este episodio de los Power Rangers, yo sé, Camilo, que tiene muchas cosas por decir, pero a nivel del episodio mismo de Detroit Me Das es también de los más ricos, sobre todo porque, claro, está el componente de los juguetes, pero todos los entresijos de la franquicia en sí son súper interesantes. Pues los Power Rangers, yo sé que tú lo sabes, pero tal vez la gente no, pero tienen un potencial súper grande todavía. Así es. Pablo, como ya repasamos estos 4 episodios, no sé si tienes una idea como en general, solo para cerrar con The Toys That Made Us como producto, como programa en general. Es interesante, es entretenido, el escaso minutaje que tienen los capítulos, siento que pese a que uno también le gustaría que abordasen otro tipo de cosas, le funciona muy bien para contar la historia que te están narrando. Y yo solamente tengo palabras de loas para esta serie. Yo no he visto todos los episodios, de hecho tú lo mencionaste en un momento, el de G.I. Joe, por ejemplo, yo no lo he visto. Son figuras que yo conozco por las referencias, como tú bien dijiste al principio, que tienen en general la cultura pop, sobre todo norteamericana, pero yo estoy tan alejado de esos monos que, claro, no sé qué tan atractivos se me van a hacer, pero bueno, el resto de episodios que sí he visto son súper entretenidos. El de Star Wars, por ejemplo, que iba a ser un poco majadero volver a ello, porque ya tenemos episodios acá en el podcast donde hablamos de Star Wars, también es súper bueno. O sea, la polémica del monito de Boba Fett, y bueno, son toda esa clase de historias y anécdotas que tiene de Toy That Made Us, que le hace un documental que, a la par de ser un muy buen rato de entretención, es también muy interesante. Y eso es lo que tengo que decir de esta serie. Yo no tengo nada muy distinto para decir en realidad. Básicamente lo mismo que tú, solo incorporar el elemento, porque por si es que no quedó claro, es de que es un programa muy entretenido de ver, que te pasáis muy bien viéndolo. Así que denle una oportunidad, busquen por ahí dentro de sus 12 episodios que tiene hasta el minuto, alguno que les pueda llamar la atención, y así sin duda yo creo que se van a enganchar para después ver otro. Incluso de algún juguete que no conozcan, que no les guste, no sé, que no les llame la atención. Y aprovecho para pasar el dato que los mismos creadores tienen otro programa que es The Movies That Made Us, que también salió el año pasado y que solo tiene una temporada, como 4 capítulos, en la que hablan de Mi Pobre Angelito, Los Cuatro Fantasmas, o sea, Los Cazafantasmas, y 2 películas más que no recuerdo en este minuto, que tienen el mismo estilo y que es igual de entretenida. Yo ahí aprendí un montón de cosas de Mi Pobre Angelito que no tenía idea, de cómo se gestó, y que se lo narran de la misma forma, y súper choro y súper interesante. Dirty Dancing es la otra, y Die Hard. Esas son las 4: Dirty Dancing, Home Alone o Mi Pobre Angelito, Ghostbusters y Duro de Matar. Oye, Camilo, sabes que no tenía idea,
Para mí, Mi Pobre Angelito es una de mis películas favoritas y también una de mis, sobre todo la 2 es una de las películas favoritas de mi novia, así que no, las voy a ver. Y no tenía idea, Camilo, buena recomendación, así que ahí Sí, la vamos a revisar. son, Oye, Camilo, son buenos los capítulos, perdón, y son el mismo estilo y bueno, son súper interesantes, de verdad. Oye, Camilo, te voy a hacer una pregunta, o sea, ya de todos los episodios que hemos visto a ti, ¿qué te gustaría ver, por ejemplo, si hubiese una cuarta temporada? Pon a volar tu imaginación, da lo mismo que sea una franquicia conocida, no tan conocida, pero si tú tuvieses que Sí, hacer un episodio de The Toy That Made Us, ¿cuál sería tu elección? te diría dos, pero si tengo que elegir uno, te diría Action Man. Uh, Yo cuando yo era chico estaba como que el Colo-Colo, la U, Marvel DC, a nivel de juguetes, digamos, era Max Steel, Action Man. Y yo claro, fui durante muchos años Action Man, muchísimo tiempo. Y bueno, después me compraron un par de Max Steel también, pero como que me cambié de bando. Pero más allá de ese detalle, de esa dualidad de ambos personajes, creo que ese es un personaje que sí me marcó harto, porque los Rangers, como te digo, yo los veía en la tele, tenía un juguete, tal vez a todos reventar dos, pero yo los veía. En cambio, Action Man es un juguete con el que yo pasé demasiados años, ¿cachai? Era el típico juguete que yo pescaba y como que le ponía una bolsa en los brazos y lo tiráis al aire como para que haga efecto de paracaídas o un montón de weas más. Entonces, si me preguntáis, yo creo que Action Man sería algo que me interesaría mucho saber el detrás de escena. buena. Oye, y Action Man no era o sea, siento yo que entre Max Steel y Action Man, ahí el que ganaba en popularidad era Max Steel, po. Sí, al Sí, menos yo po. tengo. Sí, oye, mira, no recordaba Action Man, pero ahora que me lo hiciste, que hiciste recordatorio, claro, pues ahí pegó fuerte el personaje. ¿Sabes que a mí me gustaría un capítulo en torno a las figuras de, no sé si esto sea tan popular o que te dé para mucho, pero a mí me gustaría conocer cuáles son las bases y sobre todo cuál es el mercado de las figuras que se hacen en torno a personajes del rock. No sé si he cachado, no sé, pues hasta uno mismo ¿Ya? cuando va a Santiago, estas figuras de acción, no sé, pues de Kiss, de Iron Maiden, de Lemmy, de Motorhead, son Ya. como, y que también son juguetes, o sea, de hecho, no sé, pues si los Power Rangers tienen una pistola o tienen una daga, bueno, quien tiene el juguete de Lemmy de Motorhead, por ejemplo, tiene el bajo, pues y esas son también partes articulables, son partes que también se hacen para modelar, entonces, no sé, me gustaría que hagan un episodio referente a eso, sobre todo porque yo desconozco cuál es el mercado que tienen esas figuras que por lo demás son bastante caras. Esa sería mi Claro, elección, claro. que uno tiende a pensar como algo más de coleccionista que los otros casos que son como más comerciales, juguetes propiamente tal. Pero son juguetes, Camilo, si eso es lo que más me llama la atención, o sea, ¿Sí? sobre todo, por ejemplo, los de Iron Maiden, el monito, el Eddie está súper articulado y le puedes cambiar la cara y todo eso, y es como, no sé, Ah, mira. entiendo que la gente coleccione vinilos, música, cassette, eso, hasta yo mismo caigo en eso, pero figuras, no sé, lo siento tan extraño, pero hay ahí un tremendo negocio que a mí particularmente me gustaría mucho conocer. Bueno estaría. Entonces, para ir cerrando, The Toys That Made Us tiene esos 4 capítulos y muchos más. Véanlo, disfrútenlo. Y por último, no se olviden de visitarnos en nuestros espacios, en Instagram como Planeta Sapiens, en YouTube como Planeta Sapiens Podcast y en el blog donde están los videos, los capítulos, algunas cosas que escribimos. Sapiens.blogspot.com. Muchas gracias por estar ahí, ha sido una jornada extensa que conversamos de 4 capítulos bien interesantes, bien choros y nos estaremos escuchando en la próxima oportunidad. Que estén bien, chau chau. Show.